Vale. Vale. Lo que os comentaba, al final la mayoría de las mujeres en el embarazo, ¿no? A los que suelo acompañar, lo que suelen compartir son, pues suele girar en torno al parto en relación a los miedos, ¿no? A que no se suele tener ni idea de, pues de lo que, vamos a pasar, de cómo va a ser la experiencia, de qué va la historia, al dolor, a los miedos, a los mitos que nos han contado de que el parto es como una película de terror, a la lotería de quién te va a tocar, ¿no? Quién te va a acompañar en el parto, quién va a estar en el hospital, los profesionales si están actualizados o no. Bueno, pues un poco todo esto, a que le pase algo al bebé. Y muchas de esas experiencias, emociones hubiesen sido distintas si nos hubiésemos preparado en el embarazo, si hubiésemos trabajado eh, de forma previa, ¿no? Desmontando todos los mitos que hay en relación al parto, con un trabajo previo para que no broten tanto los miedos. Y esto se hace al final con buena información, haciendo un plan de parto, creando una red de apoyo y conociendo pues, los derechos que tenemos como mujeres y aprendiendo a comunicarnos con los profesionales, que generalmente no solemos comunicarnos con los profesionales de la salud, vamos de forma como muy, con mucho miedo a hacer lo que nos digan y poco más. También otras cosas que me suelen compartir las mujeres que acompaño suele ser en relación a la lactancia, ¿no? A, pues si vamos a poder amamantar. Muchas mujeres se preguntan si serán capaces de amamantar, se dicen a sí mismas que amamantarán si pueden, que si no, no pasa nada, que igual no puedo porque mi leche no le alimenta y este tipo de creencias generalmente. Y también al miedo al dolor en la lactancia, que seguro que te han dicho pues, que siempre tiene que doler, que, habrás escuchado además muchas historias catastróficas y en relación a la lactancia, ¿no? Lactancias bastante desastrosas, pero esto también se soluciona o hubiese sido la experiencia distinta, pues como lo que os he compartido en relación al parto, si nos hubiésemos informado, ¿no? Con una buena información previa, teniendo contacto con profesionales que nos puedan acompañar, escuchando a otras mujeres que han vivido lactancias normales, porque la realidad es que la mayoría son normales, son buenas experiencias, con sus más y sus menos, pues con esa información la experiencia hubiese sido distinta. También desmontando los mitos, que la lactancia tiene muchísimos mitos y rodante, como he dicho, de otras madres. Y con respecto al posparto, pues también las inquietudes que suele haber en general alrededor del posparto suelen ser muchas relacionadas con la lactancia, pero también sobre el sueño del bebé, que si mi bebé duerme mal o duerme bien, y también en relación a su comportamiento, que si tiene mamitis, que me ha cogido la sobaquera, que es muy vago, muy dormilón, que es un llorón, bueno, lo que sea. Y nuevamente, pues desmontando mitos con información real y actualizada y un acompañamiento emocional, tanto de un profesional como de otras mujeres, en esta etapa, pues la experiencia hubiese sido distinta. Entonces, lo que vamos a hablar en este webinar eh, es como una preparación previa, ¿vale? Como de momento parece que no va a entrar nadie más, si podéis poner micrófonos, ¿eh? El webinar de hoy va a ser como una visión global de toda la experiencia del embarazo, del momento del embarazo en el que estéis, del parto, del posparto, de la lactancia y de la experiencia de maternidad, ¿vale? Es como, bueno, vamos a centrarnos en poner los pies en la tierra y a ver qué pasa, qué es lo que pasa en esta experiencia, porque he escuchado un montón de cosas y ya no sé si esto es sí o esto es no, ¿no? Es como una visión global. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es presentarme, ¿vale? Os voy a contar, bienvenida Laia, os voy a contar os voy a explicar un poco la estructura de esta hora y media y, como os he dicho, una pizquita más, seguramente, ¿vale? Que vamos a compartir. Lo primero que voy a hacer es presentarme quién soy yo, cómo he llegado hasta aquí, por qué yo, quién soy, no me está contando esto y desde qué lugar te lo cuento, ¿no? Desde cuál es mi experiencia. Perdonad, ¿eh? Cuál es mi experiencia, ¿no? ¿Por qué me parecen tan necesarios también espacios como estos? Vamos a dar un espacio antes, después de presentarme yo, un pequeño espacio para respirar, que esto es algo que seguramente si estáis haciendo un preparto os estarán diciendo en el de la Seguridad Social que tenéis que respirar así o asá, ¿vale? Y bueno, solo vamos a hacer una pequeña respiración. No necesitamos aprender a respirar, todas sabemos respirar. Lo único que hay
dos, tres tipos de respiraciones que nos pueden ayudar. Lo que vamos a hacer es una respiración diafragmática antes de empezar, ¿vale? Todo. Después de esta conexión con el espacio, lo que vamos a hacer es hablar del embarazo, de los mitos, de los miedos, de las exigencias que se suelen tener en esta etapa. Y después de esto, vamos a hablar del parto, de ese momento al que tanta energía, información, tiempo, dedicación, cursos, lecturas y horas pensando y pensando alrededor de los miedos y miedo y miedo y dolor le dedicamos, ¿no? Y desde el lugar que ocupo os voy a explicar pues qué es lo que hace falta para parir bien, en realidad, ¿no? Para tener una buena experiencia de parto, más bien, ¿no? Sin importar dónde sea este parto y cómo suceda este. Porque una buena experiencia de parto se puede tener siendo una cesárea, perfectamente, y siendo un parto intervenido también perfectamente. Y luego, pues hablaremos también del posparto, el gran desconocido, porque le dedicamos todo este tiempo, información y energía al parto y al posparto absolutamente, en general, nada. No es como, bueno, cuando venga, pues ya está, nada, pero cuando llegue. Y la realidad es que el posparto es el inicio de la maternidad y comienza cuando tienes a tu bebé en brazos y dura toda la vida. Entonces, del posparto hay que tener como una mención especial, ¿vale? Pues nos suele pillar, como digo, mucho de sorpresa y con mucho desconcierto, con el mundo patas arriba. Y luego la lactancia en el ese de, bueno, yo amamantaré si puedo y si no, pues no pasa nada, le doy biberón. Y la realidad es que sí suele pasar porque la mayoría de las mujeres que conozco, a pesar de que piensan eso en el embarazo, en el posparto, si no pueden tener, no pueden amamantar a sus bebés o no tienen una buena experiencia de parto, se pasa muy mal, ¿vale? Aunque en el embarazo dijeras que no pasaba nada. No es lo mismo estar embarazada que estar puérpera y esto es algo que también os voy a compartir. Aunque pensemos que es estar igual, pero con un bebé no es igual. Y es difícil muchas veces poderse imaginarlo cómo es, ¿no? Luego vamos a dejar un espacio, antes del espacio final que voy a dedicar a preguntas, ¿vale? Que todas las preguntas o todas las cosas que os aparezca comentar, me las vais dejando a lo largo de todo el webinar en la cajita que hay de preguntas y yo al final las leo y las respondo, ¿vale? Antes de ese espacio final, va a haber dos regalos, sí. Uno es el webinar, que es este, que es una preparación a la experiencia, una visión global, como os he dicho. Otro es, en uno de los correos que vais a recibir, recibiréis un documento, ¿vale? Que os comentaré luego qué es. Y luego al final es una experiencia de una meditación guiada, o sea, os lleváis el regalo puesto, como digo yo, ¿vale? Entonces, vamos a dar antes del espacio de preguntas, os voy a explicar un servicio que tengo preparado para vosotras, ¿vale? Que he creado solamente pensando a mujeres que os habéis inscrito en este webinar y con estas preocupaciones y estos miedos que he mencionado ahora, ¿vale? Como os he dicho, las que queráis podéis ir lanzando, dejando preguntas y yo las leo al final y las respondo al final en la cajita, ¿vale? Yo espero que este webinar os ayude. Ya os voy avisando que va a durar más de hora y media, ¿vale? Seguramente. Entonces, si os queréis, si no podéis estar, yo sí que os recomiendo que estéis hasta el final, sobre todo por el tema de la experiencia del final. Pero si no, pues ir dejando las preguntitas, ¿vale? Que os ayude a integrar las fases de este proceso que en realidad cuando pensamos en la maternidad pensamos como el embarazo, paso página, parto, paso página, posparto, paso página. Y no es así, o sea, todo es una línea continua que es la experiencia de maternidad y que todo influye en todo. Cómo he estado yo en mi embarazo influye en mi parto, cómo he estado yo antes de estar embarazada influye en mi lactancia. Todo influye, forma parte del hilo conductor que es la vida y todo tiene relación y todo influye en todo, ¿vale? O sea, muchas preguntas, muchas cuestiones muchas dudas que tenemos en ciertos momentos, la respuesta está en etapas anteriores, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer es pues desmontar todo un poco, crear un poco un follón para volver a construir todo con información digamos que más que de verdad realista, ¿no? Fiable y realista, más que de mitos y todas estas cosas que escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de me voy a presentar. Yo soy Leticia, eh, soy, eh, soy madre de tres peques desde hace 11 años. Tengo experiencias de todo tipo relacionadas con la maternidad. He vivido de todo, en mis embarazos, en mi parto, en mi posparto, de todo. He vivido, sentido, escuchado, sufrido, de todo. Y tras el nacimiento de mi segundo hijo, del primero fue también intenso, mi hijo el segundo ingresó en la neonatal y tuve una lactancia que me tuvo postrada en mi casa durante meses con miles de cachivaches. Durante semanas, pues decidí que esto no podía ser, que las mujeres no podían vivir el inicio de su maternidad como si fuera hospital general, ¿no? Con un montón de chismes y mal.
y vi que estábamos muy abandonadas en general, desde el embarazo hasta el posparto y en general toda la experiencia de maternidad, que se le dedica mucho tiempo a lo físico, a pruebas y pruebas y que esté todo bien, todo el rato pensando en que no haya nada malo, que no haya nada malo, pero más allá de lo físico no hay nada más, ¿no? Entonces me parecía que había algo más y que había que hacerle caso, ¿no? Y se vive todo desde los mensajes del miedo, de la preocupación, de la enfermedad, de la patología, del dolor, de los peligros, de si el bebé está bien, está mal, ¿no? Pero no desde la alegría, desde la escucha, ¿no? Y que la única preocupación está dirigida hacia el bebé y las madres estamos como un poco como los contenedores de los bebés, ¿no? Que no cojas peso y que no te pongas enferma y poco más. Entonces, ahora acompaño a madres a nivel individual, desde el embarazo pasando por el parto y a lo largo de toda su lactancia y su experiencia de maternidad. Soy trabajadora social clínica y les acompaño pues, a través de servicio de asesoría de lactancia individual, de psicoterapia en consulta y de servicio de acompañamiento al parto, lo que se conoce comúnmente como doula, ¿no? Me parece que es súper importante aprender unas de otras. Creo que el grupo es una experiencia súper transformadora y que espacios como este nos ayudan a crecer y a conocer más a compartir lo que nos pasa de verdad para sentirnos pues, más seguras, menos solas y menos piradas, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos raras, que nos pasa solo a nosotras, que estos miedos los tenemos solo nosotras y no es así. Cuando nos abrimos, somos capaces de decir lo que nos está pasando, la realidad es que a la mayoría de las mujeres les pasa. Y esto lo he vivido muchísimas veces en los grupos que acompaño, ¿vale? Y pues este webinar, como os he dicho, es para que comenzáis, para que empecéis el inicio de la maternidad, pues como es, pues sin perfeccionismos, sin fórmulas, sin truquitos, sin recetas, pero tampoco ni idealizada ni satanizada, ¿no? Un poco viendo que es un poco de todo, ¿no? Y con una visión bastante más realista y un poco alejada, verla alejada de opinólogos, de los informadores, desinformadores, de los catastrofistas que nos hablan de partos horrorosos y de lactancias horribles y todas estas cosas que nos dicen cuando estamos embarazadas, ¿no? No vas a ser la misma, no vas a volver a dormir, no vas a tener espacios de intimidad, no vas a poder. Todo es horrible, ¿no? Digo, y no es así, ¿vale? Entonces, antes de empezar, como estáis con las cámaras apagadas, es estupendo porque así nos da cosa. Pero yo sí que os invito, porque yo como voy a hablar de muchas cosas y quizá me acelero, si me decís que hablo muy rápido, me lo decís, pero claro, como os he dicho que iba a durar 1 hora y media, a mí me da cosa porque va a durar más. Entonces, antes de nada, vamos a hacer una respiración diafragmática. Si queréis, podéis apagar la pantalla o cerrar los ojos, ¿vale? Yo no os voy a estar mirando. La respiración diafragmática es una respiración que nos ayuda en cualquier momento vital, que es pues para ayudarte a relajarte, incluso cuando tienes ansiedad, ¿no? Y lo primero que os diría es que todo lo que necesitáis para parir, a pesar de que suene un poco de brujería, ya está en vosotras, ¿no? Para parir no necesitáis aprender a respirar, ¿vale? Ante todo hay que escuchar al cuerpo, pero practicar sí que es verdad las respiraciones que yo suelo trabajar, aparte de la diafragmática durante el embarazo, pues sí que facilita que salgan de manera natural o que si en algún momento la intensidad del parto crea tensión, sea un recurso al que recurrir, ¿no? Entonces, ahora mismo yo os invitaría a que cerrarais los ojos, que pusierais vuestras manos en el abdomen, en la tripita que ya tenéis o tripota más grande, para notar mejor los movimientos de la respiración. Sentid cómo vuestro abdomen se llena cuando inspiráis y se vacía al exhalar, los movimientos naturales de la respiración. Notar en vuestras manos cómo, digamos, se hincha, se deshincha. Relajar la mandíbula. No forcéis la respiración, que salga de forma natural como tenga que salir. Y cuando sintáis todo el rato, en cualquier momento, el impulso de inspirar, hacerlo lenta y profundamente, volviendo a llenar vuestros pulmones mientras el abdomen asciende y se llena de aire. Notar los movimientos de vuestra respiración en vuestras manos, sin forzar la respiración. Cuando tengáis la necesidad de inspirar, hacerlo lenta y profundamente, volviendo a llenar los pulmones mientras notáis al exhalar cómo el abdomen asciende, al inhalar asciende y se llena de aire. Esta respiración, la respiración diafragmática, la podéis practicar durante el tiempo que queráis. Es una respiración muy sencilla,
¿vale? Solamente notar los movimientos de la respiración de vuestro abdomen, ¿vale? Y concentraros en las inhalaciones y en las exhalaciones. Y cuanto más la practiquéis, si lo hacéis a diario, sobre todo en momentos, si notáis momentos de ansiedad o de tensión, pues os va a ayudar a que en esos momentos, si vivís esos momentos quizá de cara al parto, pensando en el momento que estáis ahora, pues os van a ayudar, ¿no? Lo ideal es practicarla tumbada, pero cuando se coge ya la práctica se puede hacer sentada, caminando, en cualquier posición, ¿vale? Esta respiración tiene un efecto de calma sobre el cuerpo y la mente y no tiene ningún truco. Es simplemente seguir los movimientos de la respiración y notar cómo el abdomen se hincha y se deshincha, como si fuera un globo, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis, si estáis más cómoda así, con la cámara apagada, pues estar. Espero que estéis presentes, porque si no siento que estoy hablando a una pantalla, pero bueno. Entonces, vamos a pasar. Esta es la estructura del webinar, que os la he explicado. Este soy yo en diferentes momentos de mi última maternidad, de mi último hijo. Tengo tres, como os he dicho. Y vamos a pasar a hablar del embarazo, ¿vale? Y hay unas preguntas que yo os lanzo, os dejo aquí en la cajita y que son, pues, saber tras qué proceso me quedé embarazada, cómo está siendo mi embarazo. ¿Me he sentido cuidada dentro del servicio sanitario? Antes de mi embarazo, incluso en mi infancia, ¿ha habido mujeres embarazadas a mi alrededor con las que he podido convivir, compartir tiempo, saber lo que era estar embarazada? ¿No? Conocer cómo se sentían física y emocionalmente, qué les preocupaba, cómo era el día a día de una embarazada. ¿Vale? Si os apetece, lo podéis compartir en la cajita, alguna de estas preguntas, ¿no? Son reflexiones. Yo, por ejemplo, cuando llegué a mi primer embarazo, yo nunca había tenido una relación estrecha con una mujer embarazada. Cuando digo estrecha, no me refiero a pues, estar un ratito de vez en cuando con alguna amiga embarazada o familiar, no, me refiero a convivir de forma continua a lo largo de mi vida, en diferentes momentos vitales, con mujeres embarazadas, ver cómo evolucionaba su tripa, que me contaran cosas. Yo no tengo nunca esto y la realidad es que yo sé que la mayoría de las mujeres no lo tenemos. Y esto es una cosa muy rara, aunque ahora nos parezca normal, esto es raro porque siempre hemos convivido con mujeres embarazadas hasta un par de generaciones aproximadamente y esto es una pérdida absoluta, ¿no? Esto nos ha traído a donde estamos ahora, porque no sabemos, hasta que nos llegamos a nosotras casi, no sabemos lo que es estar embarazada, lo que tenemos es pues, de libros, entonces lo tenemos como muy mental, muy estructurado a nivel mental, pero no lo hemos vivido. Entonces es como, pues bueno, lo que yo me dicen los libros y lo que me cuentan de los mitos, ¿no? Pues los mitos, los miedos y todas las suposiciones que quizá nos podamos hacer. Aquí no vamos a hablar de la parte física del embarazo, porque esa ya se le dedica en la preparación que vayáis a hacer al parto o en donde la vayáis a hacer, ¿no? Si vais a hacer a nivel grupal, en vuestro servicio de salud o en una privada. Pero sí que vamos a dedicar un espacio a la parte psicológica, a la parte social, a la parte emocional, ¿vale? Y vamos a hablar de cosas que pasan para poder entender. Entonces, cuando en el embarazo, a nivel cerebral, pasan muchas cosas. No os voy a dar una teoría aquí para coger apuntes, pero sí para que os sirva para entender qué es lo que se está pasando y qué va a pasar después, por qué es importante esto, ¿no? Entonces, entre la parte consciente e inconsciente de tu cerebro existe, digamos, una especie de muro imaginario, ¿no? Que en el embarazo es como si se volviera transparente, ¿no? Ese muro imaginario. Entonces, hace que ese muro imaginario, cuando estamos embarazadas, tengamos acceso a la parte inconsciente. Entonces, por eso brotan muchas veces con más facilidad recuerdos de la infancia, duelos pendientes, tengamos más momentos de ensimismamiento, a veces brotan más miedos. Eh, y esta transparencia hace que muchas veces nos sintamos muy removidas con nuestra infancia, ¿no? Porque está muy presente. Esto lo cuentan muchas mujeres que en el embarazo se enfadan con sus madres. Es como me enfado con mi madre y no sé qué pasa, ¿no? O me vienen recuerdos míos de mi infancia, ¿no? Y es como, ¿y esto por qué me viene ahora? ¿Me estoy volviendo loca? No. ¿Vale? Esto no forma parte del trabajo. Los cambios no solo son físicos, son a nivel mental, ¿vale? Entonces, hace que nos sintamos más removidas porque la infancia está como muy presente, ¿no? Y a veces repercute en el vínculo con los padres ya desde el embarazo. Hay mujeres que lo notan en el posparto, pero en el embarazo, ¿no? Es como te enfadada con mi madre o me pasan cosas, no sé por qué. Entonces,
Muchas mujeres en el embarazo se cuestionan cómo han sido criadas, cómo lo hizo su madre. ¿Yo quiero hacerlo como mi madre o lo quiero hacer contrario? ¿Qué me faltó? ¿No? ¿Qué hubiese necesitado yo que no tuve? ¿Cómo lo quiero hacer? Y entonces al final se hace como un balance de la experiencia y conoces, para conocer también los referentes que tienes. Y muchas veces empieza a hacerse presente el miedo. Es como, "Ay, y yo voy a ser una buena madre, no voy a ser una buena madre, voy a ser como mi madre que no me gusta o quiero ser como mi madre porque me encanta". Perdón. ¿Eh? Entonces, este miedo es basado en la desinformación, en los mitos y en la falta de referentes. Por eso en el embarazo es un momento súper oportuno y que muchas mujeres suelen utilizar para tener un acompañamiento estrecho y hacer un pequeño recorrido vital y poner los miedos sobre la mesa, ¿no? Los pongo sobre la mesa y los trabajo. ¿Qué está pasando, no? Para volver a reconstruir un poco, ¿eh? Luego, otra cosa, hay esto que os hablo de las etapas psíquicas, cuando hablamos muchas veces del embarazo, es como primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, pero tiene que ver con el crecimiento del bebé casi, ¿no? Pero a nivel, las etapas psíquicas no coinciden con los 3 trimestres y se viven muchas cosas que se repiten en todas las mujeres, ¿vale? Entre otras cosas, pues hay una fase en la que nos imaginamos al bebé, lo idealizamos, ¿no? Al bebé que esperamos. Esto favorece el vínculo, ¿eh? Imaginar con el bebé es súper bonito, o sea, es súper positivo. Además, hay que hacerlo y pensar en el bebé. Pero muchas veces, pues, o lo idealizamos o nos pensamos que va a ser, o pues yo qué sé, un horror, ¿no? Eh, Nos imaginamos cómo se va a comportar, ¿no? Esto lo hacemos pensando, pues, en base a lo que nos han dicho que es un bebé. Vete tú a saber, a cada una le habrán dicho una cosa, a otras le habrán dicho todo súper idealizado y a otras le habrán dicho todo lo contrario y a una, pues, habrá escuchado de todo, ¿no? Pero en general no coincide nada esto de cómo es un bebé con la realidad, porque está nuevamente, lo vais a escuchar mucho todo este rato, basado en mitos, como todo lo relacionado con la maternidad, ¿no? Pues que los bebés duermen del tirón, en su cunita o capacito, solo comen y hacen caca y no molestan. Así son los bebés, ¿no? O bueno, o no vas a dormir nada, es un infierno, no vas a... Bueno, lo que he dicho, pues al final la información que cada una tenga en función de las personas, de sus referentes, ¿no? O puede ser un poco mezcla. También algo que se suele hacer aquí es revisar el papel de hija y cómo fue nuestra madre, como he dicho, ¿no? Es como para luego construir nuestro propio estilo. Al final, puede que sea el mismo que hayamos tenido nosotras, de nuestra madre, o puede que sea al contrario y un poco mezcla, ¿no? Y este trabajo se suele hacer en el embarazo, de forma más o menos consciente, cada mujer en un nivel, pero sí se piensa en estas cosas, ¿no? Luego hay una cosa que aparece mucho y es el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte del bebé en el parto o a la muerte propia o al miedo al dolor, ¿no? Y a pesar de que ya, o sea, con los cuidados, con el seguimiento que se hace en las embarazadas, se ha reducido un montón la palabra esta que es morbimortalidad, pues es que el miedo está en nuestra cultura occidental instaurado en relación al parto. O sea, hay un miedo inquistado en relación al parto, pero es cultural. Eso quiero que lo sepáis. Vais a otra cultura y no tienen miedo. No tienen miedo al parto. O sea, es de nuestra cultura occidental. Y tiene mucho que ver, pues, con lo que vemos en la televisión, con las películas, con lo que nos han transmitido, con diferentes cuestiones, ¿no? Y este miedo, o sea, en general lo que nos hace es ver el parto, como os he dicho, de forma como muy peligrosa, ¿no? Como una cuestión de vida o muerte, casi. Es como que nos tienen que salvar del parto, ¿no? Si nos tuvieran que salvar del parto, ya os digo que nos hubiéramos extinguido hace tiempo. O sea, el parto no es un evento peligroso por sí, es un evento fisiológico que requiere acompañamiento y en general, cuanto menos se toque, mejor, ¿no? En un embarazo normal, que el embarazo normal es de la mayoría de las mujeres embarazadas porque si no nos hubiéramos extinguido. Entonces, esto hace muchas veces que este miedo, que muchas mujeres hayan abandonado la confianza en su cuerpo. O sea, hay mujeres que desconfían completamente de su cuerpo. Es como que me vengan a salvar porque yo no voy a poder parir ni voy a poder hacer nada. Cuando, no sé, para otras cosas podemos respirar, puedes comer y no te atragantas. O sea, tu cuerpo traga sin que te vaya la comida a los pulmones. O sea, pero del parto tenemos un miedo a la muerte, ¿no? Y es un proceso fisiológico más que necesita acompañamiento, pero no necesita en general tecnología, ¿vale? Entonces, luego hay otra, esto es algo que suele suceder, ¿no? El proceso de convertirse en madre, como os he dicho, comienza ya en el embarazo, incluso antes, ¿no? O sea, todo lo que vamos montando a lo largo de nuestra vida, ¿no?
todo esto, los cambios, los olvidos, los despistes, los cambios de humor que suceden en el embarazo, se debe a cambios cerebrales irreversibles, ¿vale? ¿Y qué es lo que llamamos matrescencia? Que igual no habéis oído hablar esta palabra, pero se ha puesto súper de moda la palabra matrescencia y creo que es importante que la conozcáis, ¿no? Porque es un periodo de transformación que es igual que en la adolescencia, se parece mucho a la palabra, ¿no? Y que lleva cambios físicos, hormonales, corporales y relacionales, ¿no? Esto significa que en el embarazo, la matrescencia, lo que significa es que en el embarazo el cerebro cambia. Cambia como en la adolescencia, no, más que en la adolescencia. Hay cambios estructurales visibles que se pueden ver y que son brutales, que no, o sea, son muchos más grandes que en la adolescencia y en mucho menos tiempo, ¿vale? Entonces, notaréis, muchas mujeres notan olvidos, despistes, cambios de humor y si no, pensar qué pasa en la adolescencia. Cambios de humor, lo de los olvidos, despistes, porque se produce una poda neuronal, se le llama, ¿no? Para hacer, se prepara en esta etapa, ahora en el embarazo, se prepara el cerebro para la maternidad. Entonces, digamos que se podan las conexiones neuronales que no van a servirnos y se construyen nuevas. En la adolescencia también pasa lo mismo, ¿vale? Pero como digo, más pequeñito y en más tiempo. Ahora es más brutal, ¿vale? Ahora en el embarazo es un cambio brutal a nivel cerebral. Y después de esta introducción, digamos, del embarazo, para que os hagáis como un poco una idea, es el parto, que es como tan, 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 tan. Parece que cuando se está embarazada es lo único que pensamos, el parto, el miedo al parto y el miedo al dolor. Esta frase es importante, que es, nadie tiene totalmente bajo control la forma en que transcurre el parto por más que una se esfuerce. ¿Vale? Nos podemos preparar, es importante de hecho prepararse y cuando digo prepararse no me refiero solamente físicamente, porque a eso le dedicamos mucho espacio, ¿no? A hacer gimnasia, pilates, no sé qué, pero es que la mayor transformación es, o sea, la preparación es a nivel emocional y mental que hay que hacer, ¿no? Para desmontar todos estos mitos, todos estos miedos y prepararse a nivel emocional para la experiencia que es muy intensa. Entonces, prepararse para el parto, ¿qué supone? Yo suelo decir, pues que a veces con hacerse estas preguntas, estas tres cosas que os pongo aquí, responder estas preguntas, desmontar los mitos y ver vídeos de parto, sería una buena preparación inicial para el parto, ¿no? Requiere un proceso de reflexión y dedicarle tiempo, más allá de ir a pilates y a IPAP, que está súper bien, ¿eh? O sea, no creéis que, y yoga, que no estoy diciendo yo eso, pero esto también, o sea, esto es fundamental, ¿no? Responder, ¿cómo nací yo? ¿Sé yo cómo fue el parto de mi madre? ¿He hablado con ella? ¿Cómo nací? ¿Cómo fue su embarazo? ¿Tuvo mi madre más embarazos antes que el mío o después del mío? ¿Tuvo pérdidas? ¿Qué relatos de parto tengo yo como referencia? ¿Qué cosas he escuchado en mi vida? ¿No? ¿Me da miedo el parto? ¿Qué me imagino cuando pienso en un parto? ¿Una película de terror? ¿Una mujer que se le rompe aguas en la calle y coge un taxi, va corriendo y llega al hospital y su marido la graba, ¿no? Como alguna película, una cosa así. ¿Qué referencias de partos tengo a mi alrededor? ¿Son partos tranquilos, bonitos, en donde la mujer se ha sentido cuidada? Sea como sea que transcurra el parto, esto lo he dicho antes también, da igual que sea una cesárea, da igual que sea una inducción, o sea, puedes tener una buena experiencia de parto en una cesárea y sentirte cuidada en una cesárea, o son auténticas películas de terror, que hay partos vaginales también de auténticas películas de terror, ¿no? Tengo preocupaciones más allá del parto, pienso algo más allá del parto, ¿vale? Eh, Cuando nos planteamos hacer muchas cosas, como os he dicho, cuando estamos embarazadas, que en general son físicas, como he comentado, ¿no? Preparación al parto con matrona, la seguridad social también, ir a yoga prenatal, gimnasia, no sé qué. Ahora se ha puesto de moda, no sé, ir a gimnasios y levantar pesas, bueno, yo qué sé. Cada una lo que le apetezca, está bien, ¿eh? Pero también, y es fundamental, empezar por cosas mucho más sencillas como esto, respondernos a estas preguntas, desmontar los mitos en torno al parto, o sea, hacer un proceso de reflexión y de trabajo personal y ver vídeos de partos. Y entonces diréis, pirada, ¿qué me estás diciendo? ¿Vídeos de partos? Sí, hay vídeos de partos, cada vez hay más fotógrafas de partos, entonces tenemos mucho más acceso a vídeos de partos. Uno que fue muy conocido hace unos años, cuando yo di a luz a mi último hijo, fue el de Verdelis. También es cierto que ya daba luz a 8 hijos, entonces, pues parece que, o sea, no es lo mismo que un parto de una mujer por primera vez, son diferentes. Pero ver vídeos de partos que están muy accesibles en Instagram, trocitos, pues es que nos puede ayudar a toda esta preparación. Eh, Hay una pregunta también ahora que os voy a poner, ¿no? ¿Qué hace falta para parir bien? ¿No? Es cuestión de suerte, de que hayas tenido más hijos, de que te toque la matrona guay o lo que sea.
Bueno, pues lo que necesitamos para parir bien es sentirnos seguras, respetadas, intimidad, tranquilidad, que haya luces bajas, o sea, que no nos estén hablando, tonos de voz bajos, tranquilos. O sea, lo mismo que en realidad para tener sexo. Y esto puede sonar como también muy loco, porque, pero aunque nos parezca que no tiene nada que ver y que yo me he vuelto loca, el parto forma parte de nuestra vida sexual y reproductiva, ¿vale? Igual que la menstruación, igual que la menopausia. Entonces, el parto avanza bien cuando te sientes segura, cuidada, respetada, cuando puedes moverte con soltura, cuando puedes estar activa libremente y en vertical, ¿vale? Cuando tu dolor se maneja de forma segura, adecuada y como tú quieres y necesitas, ¿vale? Y estar con tu pareja, con seres queridos, con profesionales competentes y confidentes y con acompañantes como Douglas, en un lugar acogedor, cálido, tranquilo, ¿no? Pues mucho mejor, bien equipado, ¿no? Si te sientes, por el contrario, inhibida, avergonzada, ridiculizada, expuesta, incompetente, sola, juzgada, insegura, limitada, atada, ignorada, poco respetada o insignificante, al final se genera una reacción que interfiere en el proceso de parto. Y esto lo podéis ver perfectamente y lo habréis escuchado seguro en mamíferos, ¿no? Pues que tú imagínate a una gata que esté pariendo, tocándole, molestándole, pues es que el parto se bloquea. Los animales como nosotros, que somos mamíferos, necesitamos intimidad, tranquilidad, voces bajas, estar conectados con esa a nivel corporal. O sea, el cuerpo ya hace todo lo posible para conectarse con ese momento, pero también necesitamos un ambiente para ello, ¿vale? Y aquí esto es una cosa, una pregunta que suele ser como un melón, ¿no? No sé cómo comunicar lo que deseo y necesito y lo que no. Me da miedo. Es como, no quiero preguntarle a la, no sé, a mi ginecóloga o a la matrona o no quiero, desde el embarazo, esto lo escucho. No sé si a vosotras os pasa, si os apetece, podéis compartirlo, pero muchas mujeres dicen que les pasa esto, que tienen miedo de contar, de preguntar. Entonces, todavía hoy hay profesionales que piensan, hablan o se comportan como si las mujeres perdieran derechos por estar embarazadas. Por esto y por otras muchas cosas es muy importante que conozcáis como mujeres embarazadas vuestros derechos, no porque tengamos que ir ahí con la pistola cargada al parto, que no es bueno, ¿vale? No es bueno ir así, ¿no? Para, como con la presión de si me dice no sé qué, le voy a denunciar, que hay mujeres que también acuden así. No, pues es que, pues no, pues aquí tengo derecho, ¿no? A que, o sea, que en realidad vosotras lo sabéis, lo que pasa es que tenemos tanto miedo al parto que es como que vamos a la experiencia como a mí que me digan lo que tengo que hacer, cómo tengo que respirar, cómo me tengo que poner y yo no pregunto nada y lo que me digan. O pues si en otras cosas no haríamos esto, ¿no? O sea, ir así a la experiencia de parto con ese miedo y esa que me digan a mí lo que tengo que hacer, ¿cómo creéis que va a acabar la experiencia, ¿no? Si tú no eres partícipe, si no preguntas, si vas con miedo, pues la experiencia pues posiblemente no va a ser como a ti te gustaría, porque los demás no van a adivinar lo que tú quieres, ¿no? Lo que necesitas. Entonces, lo dicho, es importante que conozcáis vuestros derechos que para poder elegir libremente sobre cualquier tratamiento o procedimiento que se vaya a ejercer en el cuerpo. Entonces, y que no asumáis, como he dicho, que los demás tienen que decidir sobre vosotras, sobre vuestro cuerpo, porque sí, porque ellos no van a saber lo que es lo mejor para vosotras. O sea, aunque es como vemos la experiencia de parto como los demás saben, porque como lo vemos peligroso, como los demás saben lo que es lo mejor para nosotros. Bueno, pues sí, pues no, no, pues no. ¿Vale? Vosotras vais a saber lo que es mejor para vosotros, lo que necesitáis y tenéis que aprender a comunicaros así, ¿no? Preguntando, pidiendo lo que necesitáis, sabiendo en qué momento del proceso estáis, qué está pasando, diciendo que no, diciendo que queréis esto, ¿vale? Porque al final la decisión es vuestra, a pesar de que la mayoría de las mujeres, como os he dicho, creen que es que el médico, como es el que sabe, pues que decida él y ya está, ¿no? En realidad, cuando os compráis un coche, una casa, o cuando vais a hacer un viaje, o yo qué sé, os hacéis un tatuaje, o yo qué sé, os cortáis el pelo, que parece que son situaciones, al final son situaciones vitales de vuestra vida, ¿no? Y no decide la persona que está al otro lado, decidís vosotras, ¿no? Y, y esto es una situación más, ¿no? En la que necesitáis estar informadas, claro que sí, pero vosotras sois quienes tenéis que decidir, que tomar decisiones, que preguntar, que hablar, ¿no? ¿Por qué va a decidir otra persona al final sobre vuestro cuerpo? ¿No? Y aquí
eh, hay el plan de preferencias de parto es un documento importante, ¿vale? Que es, digamos que al final es un documento que tiene validez legal, que es importante que hagáis en el embarazo, que es vinculante y bueno, que en realidad es una herramienta para facilitar la comunicación con los profesionales que os van a acompañar. No debe sustituir nunca a la comunicación asertiva y empática, ¿no? Que eso es lo que hay que aprender, porque en general, cuando vamos al médico, ¿no? Pues tenemos, no preguntamos, es como nos dejamos hacer, pero es que el parto es un momento vital distinto, porque no es una enfermedad y el embarazo tampoco. Entonces, no es como en general vamos al médico cuando estamos enfermas, excepto cuando estamos embarazadas o de parto, que no estamos enfermas. Entonces, siempre tenemos que preguntar y en este momento vital más. El plan de preferencias de parto es un documento donde decimos pues, deseos, preferencias, necesidades, expectativas, circunstancias inesperadas, ¿vale? Que vayan a suceder. Es un documento que en principio es mejor que no sea muy largo. Si es muy largo, yo me preguntaría, a ver, ¿por qué estamos necesitando hacer un documento tan largo, ¿no? ¿Qué miedos tenemos? En general, con que sea de 2 o 3 hojas es más que suficiente y donde ponemos el ideal de par, ¿vale? Para redactarlo es importante conocer las intervenciones médicas más comunes y bueno, y un poco lo que queremos que suceda en ese momento, ¿no? Teniendo en cuenta que hay situaciones inesperadas que van a pasar también. ¿Vale? Dejadme un momentito, ¿eh? Este documento es importante que cuando lo hagáis, pues lo podéis hacer, le entreguéis a la matrona en las visitas preparto, podéis entregar una al hospital y el día que vayáis a dar a luz, ¿vale? Y guardaros una copia, ¿vale? No es como una especie de documento ahí legal, a ver, sí es, pero me refiero que no lo llevéis con esa sensación de esto me va a proteger, ¿no? Es como durante el embarazo le he dedicado un espacio a la reflexión de, pues, de cómo es un parto, he pensado en cómo es un parto, me he informado sobre las intervenciones médicas más comunes, sobre cómo a mí me gustaría que fuera mi experiencia de parto, lo que me gustaría y lo que no, y lo he reflejado allí, ¿no? También nos iba, bueno, luego os lo cuento de esto del plan de preferencias de parto. Ay, esta parte es súper importante, que es la que os he dicho. Cuando hacemos un plan de parto, cuando no debe sustituir nunca comunicarnos con los profesionales. O sea, al final somos personas y tenemos que hablarnos entre nosotros y tenemos que aprender a hablar, ¿vale? Porque hay muchas mujeres me suelen decir, ¿puedo negarme a una intervención? ¿No? ¿Puedo pedir más información? Puedo conocer alternativas sobre mi experiencia, sobre las intervenciones que me están proponiendo el parto. Los puedo plantear, decir, ¿hay algo más que se puede hacer, otra cosa distinta? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo pregunto esto, no? Eh, ¿No? Porque me transmiten todo el rato que no se puede, que soy una inconsciente y que esto que estoy pidiendo es peligroso. ¿Qué consecuencias tiene, en definitiva, poner límites, ¿no? Porque ¿qué consecuencias puede tener esta decisión que yo estoy tomando? Hay mucho miedo a esto, a ver si voy a tomar una decisión equivocada y demás. Entonces es importante aprender a comunicarse en general con todo el mundo, ¿no? Pero con los profesionales de la salud, ¿no? Y una de las cosas que yo suelo plantearos es cómo mantener la calma y aprender a gestionar situaciones desafiantes de la mejor forma posible. Pues para aprender a comunicarnos y que hacer un trabajo previo en el embarazo eh, para prepararnos para el parto que queremos, manteniendo una actitud abierta, una mente abierta para afrontar las situaciones que se salen de nuestro control. Porque hay cosas que se van a salir de nuestro control, de nuestras preferencias. Y luego otra forma es tomando un papel activo, que es haciendo preguntas para tomar decisiones bien informadas, ¿vale? Que es lo que se llama el brain, que es esto, ¿no? Y que el brain son no sé cómo se dice el acrónimo, las signos de que la B corresponde a los beneficios, ¿no? Cuando me plantean quizá una intervención incluso en el embarazo o una prueba o en el parto, pues preguntar qué beneficios tiene para mí este procedimiento que me estás sugiriendo. La R sería con respecto a los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos tiene esto que me estás diciendo que me está pasando? ¿Cómo va a afectar a mi bebé? La A corresponde a las alternativas. ¿Qué alternativas hay a esto que me estás proponiendo, ¿no?
No significa que las alternativas a eso que me están proponiendo en el embarazo o en el parto sean mejores que lo que me están proponiendo. Pero si no conozco las opciones, pues no tengo ninguna opción. La I corresponde al instinto, ¿no? El preguntar a los profesionales, ¿qué te dice tu instinto? Porque habitualmente ellos quizá te están proponiendo algo, pero sienten que ese algo igual no casa, incluso vosotras mismas. Y la N corresponde al nada, ¿no? Plantear preguntas, ¿no? Haciendo referencia a la nada, ¿no? Nada es a menudo una opción muy válida hasta que hay un motivo de peso para intervenir. Por ejemplo, preguntas como ¿qué pasaría, ¿no? Si esperamos y no hacemos nada ahora, en 2 horas, en un día, en una semana? ¿Podemos tomarnos 5 minutos para decidir, por ejemplo? Es importante aprender a comunicar de forma empática, ¿no? Pensando en esto del brain. Hacer preguntas en relación a esto, a los beneficios, a los riesgos, a las alternativas, a la intuición y al nada, cuando los profesionales nos sugieran una intervención, por ejemplo. Ahora de cara a la intervención, ¿eh? La comunicación empática de cara a intervenciones o pruebas en el embarazo o en el parto. Esto es una cosa que también necesita una reflexión importante, que yo os invito a que si os apetece, por fin, me lo dejéis en la cajita, ¿vale? Para poder luego mirar. Porque cuando pensamos en el acompañante en el parto, siempre pensamos en la pareja. Y no digo que esté mal, ¿eh? Ni que está mal ni que está bien, pero en realidad yo os voy a preguntar, ¿qué sientes, crees, imaginas o has pensado que necesitas para sentirte segura, tranquila en tu parto? O sea, ¿qué crees que necesitas en tu experiencia de parto? ¿Qué crees que vas a necesitar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, eso que tú, uy, perdón, no sé si se ha abierto algo, eso que tú necesitas eh, para sentirte eh, protegida, ¿no? Como he dicho, protegida, segura, tranquila en tu parto, ¿te lo puede dar tu acompañante? ¿O solamente te lo puede dar, o solamente él? ¿Crees que solo él te lo puede dar? No sé si me estoy explicando, si no me decís. Porque habitualmente este papel se le cede a la pareja, me la podéis compartir, como digo, por la cajita, ¿no? Me va a acompañar mi pareja, pero no solemos reflexionar sobre lo que nosotras necesitamos en el parto. O sea, es importante pensar, ¿qué necesito yo en mi parto? Y segundo, ¿eso que yo necesito me lo puede dar mi pareja? ¿Vale? ¿O solamente él? ¿Vale? Y es importante que seáis sinceras con vosotras mismas. Como digo, lo podéis compartir por la cajita si os apetece. No hay respuesta mala, en realidad, ¿vale? Porque si ves que eso que necesitas no te lo puede dar tu pareja, no indica nada malo. Lo que pasa es que tenemos muy integrado que es la pareja la que va a acompañarnos en el parto y ya está, ¿no? La pareja es para todo, siempre. Y la media naranja de toda la vida. Y la realidad es que muchas mujeres, cuando a veces lo he preguntado, o sea, lo hemos trabajado en individual o incluso a nivel grupal, en los grupos de embarazo, pues te dicen que quizá preferirían estar acompañadas de una amiga o de su madre o de una doula o de su pareja y una doula o de una amiga y su pareja o de su madre y una hermana. No solo de su pareja y o sea, no solo de una persona y encima que esa persona sea su pareja. Muchas personas, muchas mujeres se imaginan otras situaciones. Entonces, es importante plantearse eso, sobre todo, y también preguntarle a la pareja, ¿no? Diciéndole, esto lo necesito, ¿tú me lo puedes dar? Porque a veces ellos no saben qué necesitamos, o ellas, ¿no? Nuestra pareja. Y, y tampoco, y quizá lo saben, pero no lo pueden dar. Y no pasa nada. Igual necesitan otra persona con ellos, ¿vale? Es importante hablar de esto. Además, es que el papel del acompañante en el parto se le ha dado a la pareja desde hace nada, porque es que antes nos acompañábamos entre mujeres, ¿no? Y entonces los hombres han aterrizado, las parejas han aterrizado como paracaidistas en la experiencia de parto de sus parejas y no saben qué hacer porque es súper reciente, ¿no? Y tampoco nos comunicamos abiertamente de esto necesito, tú puedes darlo, necesitas que haya alguien más, yo necesito que haya alguien más, o igual no sé si quiero que estés tú, o igual quiero que estés tú, pero que también haya otra persona por si acaso. Es que esto es importante hablarlo, ¿vale? Porque a veces ellos también se pueden bloquear en la experiencia y también pueden tener como miedos, ¿no? Entonces, pues hay que hablarlo con ellos. Además, como os he dicho, también pasa a veces que la pareja igual para vosotras es ideal, ¿no? Es esencial, quiero decir, que esté, pero para otras mujeres igual no.
Y no pasa nada, porque igual una quiere estar acompañada de varias personas o de otra diferente y no pasa nada. Debe ser una elección vuestra y además un papel que lo desee la pareja y que se sienta cómoda. ¿Vale? Además, en muchos hospitales ya saben que tener no solo a la pareja, sino también tener a alguien más, a una amiga, a una doula, la hermana, eh, pues que eso hace que pueda ayudar a que estés más relajada, aumentando además la autoconfianza y en definitiva que la experiencia de parto sea mucho mejor y se suele notar, ¿vale? En los resultados de la experiencia de parto y en el posparto, porque al final eh, mm, vosotras en definitiva tenéis que sentiros acompañadas, ¿no? Más allá de los miedos y de lo que puedan decir los demás, ¿no? Eh, con quien os vaya a acompañar mejor, independientemente de quién sea. No sé qué os parece esto, igual dices, esta pirada, ¿vale? Eso es lo que hace, ¿no? La acompañante en el parto, independientemente de quién sea el acompañante. Da igual si es mi pareja, si es mi pareja y mi doula, mi madre y mi hermana, mi amiga y mi doula, quien sea, ¿no? La acompañante del parto es un papel importante, ¿no? Aumenta el bienestar, como hemos dicho, se le ha concedido a la pareja recientemente y es importante, en los hospitales ya lo saben. Y de hecho se suele permitir. Esto es un gran desconocido, ¿eh? Es como, pero ¿se puede estar acompañado de más personas? Pues sí, no en la misma habitación, o sea, dentro de la habitación, pero sí, porque uno de vuestros derechos es estar acompañada en todo el proceso, pero no dicen de quién. Y eso lo podéis seguir, hay personas que lo van intercalando. ¿Vale? Bueno, estos son ya truquitos que yo con la experiencia acompañando pues he ido viendo pues, que se puede hacer, ¿no? Siempre respetando las normas del espacio donde se va a dar a luz, pero se puede estar acompañado de diferentes personas. Y ahora vamos a hablar de los mitos, ¿no? La maternidad, como hemos dicho, está llena de mitos, mogollón. O sea, la maternidad, el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la maternidad, tanto mitos terroríficos como súper idealizados, ¿no? De la experiencia. Y en realidad es que los mitos no son más que una mentira, son una mentira llena de idealizaciones, de satanizaciones, digamos, de experiencias personales. ¿Y a qué se debe tanto mito? Pues a la falta de referentes, como hemos estado contando, ¿no? No crecemos con mujeres embarazadas, no tenemos relatos de parto de verdad, ¿no? O sea, son todo catastróficos, o sea, experiencias súper intervención, con muchísima intervención. Y es que en realidad también hay que pensar que los profesionales que nos acompañan, ellos también están plagados de mitos. ¿M? Muchos profesionales, de hecho, muchos no han visto un parto normal en su vida, porque los partos que ven son partos hospitalarios muchas veces que están muy intervenidos y con un protocolo muy rígido y con unos tiempos. Entonces, ellos también, los profesionales, muchos tienen mitos en torno al parto, ¿no? Y lo ven como un evento muy peligroso, de vida o muerte. Y desmontar los mitos, como hemos dicho, como he dicho antes, es uno de los puntos principales para prepararse para la experiencia. El iPad, como he dicho, que no es que le tenga manía, y diréis que es el iPad, es la gimnasia esta que se hace en la piscina. El iPad, el yoga preparto, está muy bien, pero es una preparación física, meramente. Hay que prepararse a nivel emocional, a nivel mental, ¿vale? Hay que, para, para sentir, digamos, la experiencia en el cuerpo, ¿no? Pasarla al cuerpo. Y estos son algunos de los mitos que seguro que conocéis vosotras más. Si os apetece y si os surge alguno, me podéis apuntar en la cajita, que no estáis apuntando nada, ¿vale? Podéis apuntar preguntas y cosas que me queráis ir diciendo, que luego las voy a responder en el espacio de preguntas, ¿vale? Parir es tan doloroso como un cólico nefrítico. Es peligroso. Bueno, solo hay algunos ahí. Solo se puede parir recostada, la epidural es milagrosa o peligrosa. También, pues ahora me ha venido el de, te tienen que decir cuándo pujar y cómo respirar porque tú no vas a saber nada, o sea, tú no sabes nada, estás saludada. Eso no es verdad. Todos estos son mitos los que he puesto aquí, ¿no? Tras la cesárea la leche tarda más en subir. Eso es mentira. O sea, eso es un mito. El cordón hay que cortarlo cuanto antes porque es una bomba, va a explotar casi, ¿no? Esta manía del cordón, cortar el cordón. Cortar el cordón, no hay que tocar el cordón, de verdad. Y todo esto hace mucho daño porque genera mucha desconfianza en nuestro cuerpo. Es como, pues soy una bomba de relojería estando embarazada. Esto puede explotar y aquí tiene que haber un montón de gente aquí para acallar toda esta oleada que va a venir, ¿no? Y nos hacen tener mucha desconfianza en nuestro cuerpo al final y que creamos que son otros profesionales los que tienen que venir
a salvarnos, en definitiva, ¿no? Que tienen que decidir por nuestra vida y salvarnos del parto y, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar al posparto y al puerperio, que de este sí que no se habla, lo que conoceréis quizá es horroroso. No sé si os apetece compartirme también alguna cosa que os hayan contado del posparto y del puerperio, pero cuando estamos embarazadas, pensamos en el parto, y en el parto y ya está, ¿no? Pero el parto no es el final, o sea, el parto es como, es un ratito, no es una horita corta, tampoco, porque no sé por qué se dice eso. A veces, o sea, no estás ahí empujando todo el rato, bueno, eso ya os lo contaba en la parte física y si no, pues bueno, en otro momento, pero ahora vamos a dedicar la parte emocional. Pero es el comienzo al final de tu vida, de vuestra vida como madres, que al final es para siempre. Y la mayoría de las mujeres aterrizamos en esta etapa, en el puerperio, como unas paracaidistas también. ¡Tum! Así, ¿no? Porque le dedicamos mucho tiempo a pensar al parto, en la experiencia de parto, en el dolor, en cómo va a ser, en que si voy a saber, en todo lo relacionado con el parto y del posparto. Es como, no, no, pues ya cuando venga ya está, pues, ¿no? Ya está, ya vendrá el bebé y no tenemos información de cómo son los bebés. Lo que tenemos, como hemos dicho antes, está muy idealizado, muy satanizado. Es como los bebés comen, cagan, duermen y lloran o no me van a dejar dormir nunca más y me va a doler la teta. Son cosas como muy polarizadas y muy extremas, ¿no? Pero, y sabemos pues que necesitan, pues eso, sabemos las cosas logísticas del... Perdonaré, que tengo un gato aquí. No se deja salir. Ya está. Sabemos las cosas logísticas, ¿no? De un bebé, pues que hay que cambiarle, bañarle, cuidarle, alimentarle, pero no de lo que va a ser el posparto a nivel emocional. Y es un buen viaje, ¿vale? Y está lleno de mitos y por eso nuevamente hace falta informarse, desmontar los mitos, todos estos mitos, haciendo un trabajo de reflexión, rodearse de otras madres que nos cuenten experiencias realistas, ¿vale? Madres con las que sintamos de verdad afinidad, ¿sí? Porque al final preparan, sin embargo, más bien, cuando nos preparamos para el posparto, es como, y para el parto también, cuando nos preparamos para algo, pero en general en estos momentos, es como yo me voy a preparar y como me voy a preparar ya está, ya como no va a pasar, ¿no? Pero eso no es así. ¿Vale? Da igual los talleres, las preparaciones al parto que hayas hecho, los libros que hayáis leído, siempre vais a tener que pasar por el posparto, sea el primero, el segundo o el tercero, ¿vale? Yo he tenido que pasar por 3 pospartos y en los 3 me llevaba un buen susto, ¿no? A pesar de que ya sabía lo que venía, me llevaba un susto, digamos, o es como que me ha pillado descolocada, ¿no? Lo que pasa es que luego me recuperé en este último, sobre todo, como más rápido. Bueno, recuperé, lo integré más rápido y sabía lo que venía y ya está. Pero sí que te pegas como un sustillo, porque es un buen cambio a nivel hormonal, a nivel físico, emocional, ¿no? De repente hay un bebé, que tienes que adaptar. ¿Vale? Entonces, no os vais a librar del posparto y lo vais a tener que pasar. Y no estoy hablando de ello como si fuera o sea, una cosa trágica, horrorosa y terrible, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que saber, pues que es una experiencia intensa y que toda esa información que tenemos del posparto hay que bajarla al cuerpo, porque todo lo que tenemos, que ahora en realidad estamos haciendo un poco eso, estamos recogiendo con este webinar toda la información a nivel mental, pero luego hay que hacer un trabajo de integración y de reflexión, ¿vale? No digo que tengáis que leer 8.000 libros ni demás, pero hay que hacer un trabajo de reflexión. Además, es que con seguridad es el primer bebé que tenéis, el vuestro. No sé si alguna es madre de más de uno, si le apetece compartirlo. ¿Estáis ahí? No sé. ¿Estáis escuchando? Sí, es el primero, ¿vale? El primero, sí. No, pero cuando es el primer bebé, da igual que sea el primero vuestro, me refiero al primero de pasar tiempo también, porque no solamente es que sea vuestro primer bebé, sino si en muchos casos es que es el primer bebé con el que pasamos tiempo, el nuestro. Entonces, claro, aterrizamos, lo dicho, como unas paracaidistas absolutas y hay que integrar todo esto, ¿no? Y además es que eso que nos contaron de que lo vas a hacer todo de forma instintiva, súper instintivo, te va a salir todo instintivo, la teta y todo instintivo. Y es que es una trola esto, ¿eh? Lo digo desde ya.
lo del instinto, a ver, sí que es verdad que tenemos que sentir, hay que dejarse, digamos, hay que dedicarle un espacio a la conexión cuando se está en el posparto es un momento de mucha conexión con el bebé y conexión a nivel emocional y como mucha apertura. O sea, esto lo estoy diciendo con palabras, pero bueno, ojalá pudiera transmitiros, ¿no? La experiencia, ¿no? Con más calmada, de forma más calmada, digamos, y más elaborada. Y sí que hay una parte instintiva, pero sí que es cierto que hay una parte muy importante que es aprendida. Y como no tenemos esos espacios naturales de aprendizaje que teníamos, que os he contado antes, ¿no? Del embarazo, de experiencias de parto, de ver a otras mujeres amamantar, de ver a otras mujeres criar a sus bebés, porque no tenemos, yo creo que ninguna de las que estamos aquí, porque eso lo tendrán las mujeres en algunas culturas, en la nuestra no, porque vivimos cada una en nuestra casa. Entonces, como no tenemos eso, todo ese aprendizaje lo tenemos que construir a través de espacios de este tipo artificiales, ¿no? De este tipo o espacios grupales con mujeres embarazadas o con mujeres puérperas o espacios no de terapia, pero sí de acompañamiento individual. El posparto no necesita terapia, pero sí que necesita acompañamiento en muchos casos individual por la falta de referentes, ¿no? Entonces, no es instintivo, lo que vas a hacer con un bebé no es verdad que es instintivo, es aprendido, hay una parte instintiva pequeña, una parte instintiva y una parte aprendida. Y entonces lo que pasa muchas veces cuando tenemos a nuestro bebé por primera vez es como, o sea, me dijeron que esto era instintivo y yo no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Es como, y muchas mujeres se sienten incapaces, que no van a hacerlo bien, que lo están haciendo fatal, que no tienen ni idea de cómo cuidar a su bebé, que no le entienden, ¿no? Y empieza ahí como mucha culpa y no, o sea, no. Es importante saber que hace falta tiempo para adaptarse al posparto, para adaptarse al bebé hace falta un tiempo. ¿Vale? No es verdad que tengamos que saber qué hacer, hay que ir aprendiendo de a poquito, ¿vale? Porque es que es así, la experiencia es así. Eh, entonces, esta experiencia, la del posparto, puede ser una etapa preciosa, de verdad, o sea, una etapa preciosa. Sé que nos cuentan a veces como relatos de terror, sobre todo escucho mucho ahora, no sé si a vosotras os pasa, que alrededor vuestro todos os cuentan relatos de terror del posparto, no solo del parto. A mí me da mucha pena, no sé qué está pasando. Hemos pasado de contar relatos de parto de terror y ahora también de posparto de terror, lactancias de terror y todo de terror. Y esto no es así, o sea, el posparto no ha venido, o sea, no es verdad que sea de terror, no es verdad, de verdad. O sea, el posparto es una etapa preciosa de transformación que necesita tiempo, necesita calma, necesita conexión, necesita aprendizaje, ¿vale? Hace falta adaptarse a la experiencia. Hace falta vosotros pensar que en muy poco tiempo pasáis de no estar embarazadas a parir, a tener un bebé. O sea, es como, entonces hace falta recordar lo que os he dicho antes. La matrescencia, que es la experiencia que estáis viviendo, que vuestro cerebro está, no solo vuestro cuerpo, sino vuestro cerebro se está transformando para la maternidad, como en todos los mamíferos y seguramente en otras especies también. eh, Necesita tiempo y ocurre en un periodo muy pequeño de tiempo. O sea, es igual que la adolescencia o muy parecida, yo os digo y lo suelo comentar, pero no es exactamente igual. ¿Cuántos años hacen falta? ¿Cuántos años se vive la adolescencia? De los 13 a los 19. Y del embarazo, o sea, el embarazo, el parto, el posparto es en nada. Y es un cambio mucho más brutal a nivel cerebral. Entonces, hace falta tiempo para adaptarse, para conocer al bebé, para saber cómo ser madres. ¿Vale? Y y además es que el posparto está preparado para ser una etapa preciosa. No deberíais tenerle miedo, de verdad. Cuando se tiene miedo, hay, lo mismo que hemos hablado del embarazo y del parto, hay que trabajar esos miedos, aprovechar la oportunidad ahora para trabajar. ¿Qué tengo miedo? Y ir elaborando, ¿vale? Hay que darle significado y transformar todo eso y ver a qué se tiene miedo y trabajarlo para prepararse para ello. No llegar como unas paracaidistas al parto, no llegar como unas paracaidistas al posparto, porque si llegamos así como paracaidistas, es que ¿qué esperamos? ¿Qué va a pasar? Y os lo digo por experiencia, ¿vale? O sea, por experiencia personal y por experiencia de mujeres que he acompañado. Cuando llegamos de paracaidistas, porque no, tengo tanto miedo que no quiero pensar en el parto. No, tengo tanto miedo que no quiero pensar en el posparto ni en la lactancia. Bueno, pues ¿qué crees que va a pasar si no lo piensas, si no lo reflexionas, si no le dedicas tiempo? ¿No? O sea, que con ir a, lo he dicho otra vez, que con ir a preparto, a gimnasia, que no es suficiente, que eso es una preparación, bueno, preparación, sí, es una, dedicarle un espacio físico porque es importante, pero es que lo demás es mucho más importante, casi.
yo os diría, ¿vale? Entonces, hay que aceptar que bueno, el posparto es una etapa de autoconocimiento, ¿vale? De reflexión, de crecimiento brutal, pero brutal. Es una etapa súper bonita. O sea, yo he cambiado mi camino vital por las experiencias que he tenido de embarazo, de maternidad, de parto y de posparto. Yo era trabajadora social clínica, he trabajado en una farmacia y cambié. Dije que esto no era para mí, que cambié mi vida. O sea, que os puedo asegurar que es una etapa bonita, ¿vale? A veces cuando no lo es, se busca ayuda. ¿Vale? Eso también es importante verlo, ¿no? Cuando nos estamos asustando, no sabemos si esto es normal o no, hay que buscar acompañamiento. Y a mí me gusta decir que vais a ser una nueva versión de vosotras, vais a ser una versión nueva y os tenéis que reconocer, os tenéis que aprender a identificar en esta etapa. Es como, ahora soy yo, ¿no? Esto que os dicen tanto, que seguro que os dicen y si no, contadme, ¿no? Pues sí, en la carreta, seguro que os lo dicen. Seguro que tú vas a cambiar, que ya no vas a ser la misma. O vosotros habéis pensado, ¿eh? Y no hay que culparse, pero seguro que habéis pensado de amigas, es que ya no es la misma desde que es madre, es que no la veo, es que, anda, claro, es que se está no solamente es por los cuidados que requiere un bebé, es que necesita tiempo para adaptarse, ¿no? Y no es que igual no quiera estar con vosotras si pensáis en alguna amiga, es que quizá necesita estar en un espacio con mujeres que estén en su misma etapa vital. Vosotros pensar en un adolescente. Y esto suele ser un ejercicio de reflexión. Es como un adolescente, ¿os imagináis un adolescente solo? ¿Qué pasa con un adolescente solo, sin amigos? O sea, es una, no, no. O sea, un adolescente que es un niño que está cambiando a nivel mental, físico, hormonal, necesita de sus iguales para ir integrando esa nueva etapa a la que va, en la que está. Entonces, una madre no puede estar sin otras madres, o sea, no puede, porque es que está viviendo lo mismo, pero de forma más intensa y necesita estar rodeada de otras madres. No podemos criar en soledad. Hay que buscar espacios, como os he dicho, digamos, no son artificiales, pero sí son creados, ya no surgen de manera casi natural muchas veces, y crear esos espacios de reflexión, de cuidado, de calma, ¿no? Incluso, como os he dicho, en ocasiones también espacios de cuidado a nivel individual, que no tiene por qué ser terapia, ¿vale? Porque cuando pensamos en el posparto, solo pensamos en la depresión posparto. Y la depresión posparto suele dar indicios muchas veces en el embarazo, incluso antes, y tiene mucho que ver también con la experiencia de parto y con otras cosas, ¿vale? No es tan frecuente la depresión posparto, ¿vale? Em, Es importante saber que el posparto tiene sus luces, sus sombras y que todo forma parte de la propia experiencia, ¿vale? Que son situaciones, ¿no? A veces en el posparto suceden cosas que es como que nunca pensamos que nos iban a pasar, o emociones o pensamientos, ¿no? Que son cosas como querer escapar, arrepentirse de de ser madre. Igual alguna amiga, no sé si os lo habrán dicho, pero muchas mujeres en el posparto piensan esto, o incluso en su experiencia de maternidad, ¿no? Sentirse muy desbordada, agotada, echar de menos cosas de la vida anterior, pero como os he dicho, esto forma parte de la experiencia de integración, de pasito a pasito ir integrando la experiencia y además es que forma parte de las luces y de las sombras de la maternidad. La maternidad es ambivalente por definición, ¿no? Puedes amar a tu bebé y querer que lo cuide otra persona porque es que no puedes más, o sobre todo si se hace en soledad, ¿no? Y se hace muy desbordada. Es como os he dicho, imaginar, ¿no? Un adolescente no solamente es que necesite estar rodeado de otras personas, de otros niños en su misma etapa vital, ¿no? Porque necesita aprender. Y fijaos todo el tiempo que un adolescente tiene, cuántos años para integrar el cambio que se va a dar en su vida. Todos los tiempos que tiene. ¿Por qué esperamos que nosotras de repente nos reincorporemos al trabajo al mes y estemos como antes y todo? No, no. Pero ¿cómo? Eso no es posible. Hace falta tiempo para integrar la experiencia. ¿Vale? Eh, lo que pasa con esto es que al final esto no casa con la sociedad en la que vivimos, en la que esperamos que todo suceda muy rápido, que todo el mundo, todo vuelva a la normalidad, ¿no? A lo que había antes súper rápido. Pero esto no es así. Entonces, en este punto es clave buscar apoyo, como os he dicho en el puerperio, aprovechar el embarazo para rodearse de otras mujeres, escuchar otros relatos, incluso a veces un acompañamiento individual que sea un acompañamiento realista, ¿no? Que
que nos permita igual, si necesitamos ese espacio, para crear nuestro propio camino. Al final es un viaje, una etapa súper intensa, un periodo de adaptación y transformación a todos los niveles, ¿no? Y es importante llorar para integrar la experiencia, es importante pedir lo que se necesita, es importante rodearse de otras madres y buscar acompañamiento. ¿Vale? Y una cosa que es muy importante es que no vais a volver a ser las mismas, y eso hay que tenerlo en cuenta, no vais a volver a ser las mismas de antes de tener a vuestro bebé y no pasa nada. No pasa nada. A un adolescente no se le pide que sea un niño de 9 años, porque no se le dice, es que ya no eres el de antes. Ya, claro. Es que ya una persona de 20 se dice, es que ya no eres como cuando tenías 14. Ya. Pues claro, pues ¿cómo voy a ser cómo voy a ser como antes? ¿Cómo voy a ser cuando no era madre si ahora soy madre? No puedo, si ahora es diferente, soy otra distinta. Y este de ahora, el que os planteo aquí, es un temazo, ¿no? Que muchas veces surge ya en el propio embarazo. Hay mujeres que dicen que, pues bueno, que en el embarazo ya sienten la presión de su familia, que les dicen, lo voy a coger a mi bebé y le voy a dar todos los besos que quiera. Pues yo me lo voy a llevar a mi casa, ¿me lo vas a dejar el fin de semana? Bueno, he escuchado de todo, ¿no? Entonces, entra como muchos miedos a esto. Es como, ¿qué pasa? Ya. Esto suele causar mucha ansiedad, como digo, ya en el embarazo y en el posparto es motivo de conflicto, vamos, de muchas familias, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas. Sí es importante saber que vamos a necesitar seguramente ayuda en el posparto, un acompañamiento, y que, por otro lado, también estamos construyendo nuestra propia familia, que necesitamos nuestro tiempo para identificarnos, para conocernos, para integrar la experiencia. Entonces, es un poco, tenemos que manejarnos entre el voy a necesitar a mi familia, pero también quiero un espacio mío a nivel individual, ¿no? Para crear mi propia familia. Entonces, aquí este circulito que yo hago es un poco el tema de la comunicación, porque cuando ponemos límites es como tenemos miedo, en general, también con los profesionales de la salud, pero bueno, en este caso es con familias, con amigos, ¿no? Con gente a nuestro alrededor. Y saber que mi responsabilidad son mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, y que no es mi responsabilidad las ideas de los demás, las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, ¿no? Y lo digo sobre todo por estas situaciones, tanto cuando nos invaden, cuando, por ejemplo, mujeres que me cuentan, ¿no? Tanto en consulta de terapia como en acompañamiento, ¿no? En posparto. Es que recuerdo en terapia sí una mujer que era, pero que esto pasa mucho, que me cuentan, es que está mi bebé dormido y como viene mi suegra, que siempre es como la mala, ahí y no tiene por qué, ¿vale? Como viene la suegra y como le quiere ver despierto, o sea, quiere cogerle, le despierta. Pero el bebé no es de tu suegra. O sea, te quiero decir, nosotros no podemos, el bebé es como, no lo tocas, ¿no? O sea, hay que poner un límite ahí. Y nosotros no somos responsables de las emociones que generen ese límite. Porque es que si no, es cuando entramos ya ahí en conflicto. O sea, ninguna de las situaciones, ojalá no nos tuviéramos que ver en ese tipo de situaciones en las que nos invaden nuestros límites personales. Pero como va a pasar, porque nos van a decir cosas, nos van a sí, nos van a decir cosas. Te tiene cogida la sobaquera, es que siempre está en la teta, es que nunca me lo dejas ver, es que nunca, siempre está dormido, es que tu madre lo ve más que yo qué sé, pues cosas que oigo, ¿no? Esto va a pasar. Entonces, nosotras nos tenemos que hacer responsables de lo que nosotras sentimos. De eso que le pasa a esa persona es ella responsable. ¿Vale? Entonces, es importante aprender a poner límites a través de una comunicación asertiva, a través de las palabras. Es importante comunicarnos. Y ahora llegamos a la lactancia, que bueno, tampoco voy a detenerme aquí mucho porque tengo una audioguía de lactancia que en un par de semanas, si estáis inscritas en la newsletter, la vais a tener para descargar, ¿vale? Que es bueno para que tengáis para las primeras semanas. Entonces ahora solamente me voy a centrar en unas ideas, que es que son estas ideas, ¿no? Las ideas y los mitos, que amamantar no siempre es fácil y mucho menos intuitivo. Lo que os he comentado antes. Nos han dicho que es intuitivo que tú coges a tu bebé y le pones en la teta, pero la realidad es que esto no es así, porque la lactancia es aprendida. Hemos aprendido a amamantar, nos han tenido que, o sea, la lactancia en los seres humanos aprendemos unas de otras a través de la observación.
Pero como no tenemos ese tipo de espacios, tenemos que crear espacios artificiales o aprender, ¿no? Aprender pues, a través de un acompañamiento de, de un profesional que nos haga ese acompañamiento si nos genera mucho miedo. Os recomiendo todo el rato, a lo largo de todo este webinar, como habéis visto, que todos los miedos que tengáis los trabajéis, que no los metáis en un cajón, porque es que en ese cajón se va a llenar de miedos y cuando llegue la experiencia, pues no los habéis elaborado y como os he dicho, ir a vivir una experiencia de parto, de posparto, de lactancia con miedos, ¿qué creéis que va a pasar? Con miedos sin trabajar, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que nada bueno va a salir de ahí, ¿no? Entonces, la lactancia tampoco depende del azar y de la suerte, depende de prepararse, ¿no? No le dedicamos nada de tiempo porque como, oye, ya vendrá el posparto y la lactancia ya vendrá. No, no, hay que informarse y hay que prepararse para la lactancia. Eh, y entonces, por eso es importante el observar a otras mujeres también. Pero como no tenemos esos referentes, pues lo tenemos que hacer de manera artificial. Tenemos todos estos mitos de la teta se da cada 3 horas, 10 minutos en cada pecho y todo esto. Y lo que nos ha llevado a esto, a todos estos mitos, es que hemos perdido la cultura de la lactancia, pues igual que todo lo demás que estamos hablando. Eh, Vale, igual que todo lo demás, que al final el haber estado, el no vivir con mujeres embarazadas, el no convivir ni tener experiencias de parto de primera mano, todos son mitos, pues, pues nada, pues lo que tenemos son todo mitología y ideas preconcebidas acerca de la lactancia. Se ha perdido la cultura de la lactancia y entonces como resultado es que estamos en una misma generación, muchas de vosotras seguro que no tenéis, no sé si en vuestra familia habrá mujeres, vuestra madre habrá amamantado, vuestra abuela, alguna hermana, familiares, no sé si conoceréis, pero es súper común ver ya varias generaciones de mujeres que no amamantan, ¿no? O sea, 2 generaciones ya hay. Ahora ya se empieza a recuperar, sí que es cierto, pero claro, la información que nos da nuestra madre muchas veces es, yo no pude, me quedé sin leche, mi leche no alimentada. Claro, si tú has crecido con eso, tú sientes que esto es así, pero esto no es así, ¿vale? Entonces, hay cosas que hay que aprender sobre la lactancia. Importante, cómo colocar al bebé al pecho, eh, y por eso es cómo colocar al bebé al pecho, qué hacer cuando amamantar duele, porque no tiene que doler. Y por eso es importante nuevamente el acompañamiento, ¿no? El ver a otras mujeres, el informarse y acompañarse a nivel grupal o incluso individual, ¿no? El tener información de una persona que te pueda acompañar. Aunque te hayan dicho que todo está bien en tu lactancia, si te duele, no lo está de verdad. Estas son otra frase a tener grabada, porque esto escucho a menudo. Es que me han dicho que no pasa nada, que todo está bien, que duele, me está doliendo, pero que todo está bien. Bueno, esto no es verdad. Si te duele, algo pasa. Y lo que pasa es que en tu situación quizá no están sabiendo qué es lo que está pasando, pero hay que buscar. Si alguien te dice, no sé qué pasa en tu lactancia, a pesar de que te duela, lo que deberías recibir de información es, no sé qué pasa en tu lactancia, a pesar de que te duela, te voy a ayudar a buscar a otra persona que te pueda ayudar y ver qué pasa, porque algo pasa. ¿Vale? Otra de las ideas es que todo lo sucedido cuenta e influye en la lactancia. El embarazo, como os he dicho antes, todo influye en todo, todo influye en todo. ¿Cómo ha sido nuestro embarazo? ¿Cómo ha sido el parto? ¿Vale? ¿Cómo ha estado nuestro bebé posicionado? Todo influye en la lactancia que estamos teniendo. ¿Vale? Y al final, otra de las cosas son los mitos, nuevamente. Como veis, me repito como el ajo, pero es que los mitos están en el embarazo, están en el parto, están en el posparto, en la lactancia, y hay que desmontarlos, hay que trabajarlos, los mitos y los miedos, hay que trabajarlos, ¿vale? Porque la desactualización también, la desinformación y la presión del entorno pueden mandar a tomar por saco una lactancia. He comentado hasta ahora que las dudas que generan dudas y desconfianza, ¿no? Y que están basadas en esta desinformación. Algunos de los mitos que hay alrededor de la lactancia son estos, ¿no? Que ya los habréis escuchado seguro. Y si no, si has escuchado alguno más, me puedes poner en la cajita. Pues la lactancia es cada 3 horas, el estómago del bebé tiene que descansar, en esta familia las mujeres no tenemos leche, tu leche no es suficiente, no le alimenta, hay que preparar los pezones para amamantar, con ese pecho tan grande, tan pequeño, tendrás mucha o poca leche, y etcétera, etcétera. Seguro que tú has escuchado más, si te apetece me los compartes. ¿Vale? Hay también en el embarazo, solemos pensar, el amamantaré si puedo y si no, no pasa nada. Esto os lo he dicho antes, si lo recuerdas, ¿no? Pero sí pasa.
En general, la mayoría de las mujeres que yo conozco, y además es que creo que había hasta una estadística, la mayoría de las mujeres quieren amamantar a su bebé, un porcentaje súper alto en el embarazo empieza. Sin embargo, luego cuando llega el parto y cuando tienen bebé, aumenta. Pero luego muchas van dejando de lado la lactancia, pues porque surgen dificultades y nadie las acompaña. Entonces, es importante saber que no es lo mismo pensar en el embarazo, va, amamantaré si puedo y si no, no pasa nada, pero cuando tienes a tu bebé en brazos, no vas a pensar eso. Cuando tienes a tu bebé en brazos, generalmente la mayoría de las mujeres le quieren amamantar y sienten un dolor terrible y un duelo muy grande cuando esto no es posible. Aunque os parezca, quizá ahora que no podéis entender eso, pero la mayoría de las mujeres lo viven así, ¿vale? A pesar del embarazo haber dicho que no pasaba nada. Porque la lactancia además es que crea mucha culpa, crea mucho dolor y crea mucha tristeza, ¿vale? Y ahora, en este momento, yo os pregunto si queréis tener un comienzo suave y seguro en vuestra maternidad, sabiéndoos partícipes y dueñas de vuestra vida, sin miedo, trabajando todos estos mitos, hablando, aprendiendo a hablar de lo que queréis y lo que no, con alguien que ya pasó por lo que vosotras vais a pasar a vuestro lado, con información, con referencias, con un plan de preferencias de parto y de posparto, ¿no? En vuestra vida. Entonces, eh, hay una cosa importante, así como una parte de las reflexiones, que sería la información, ¿vale? Que yo os diría que es necesario informaros bien de verdad, estar bien informadas, con fuentes fiables. Hay mucha información en redes, hay mogollón de información y es como, a veces es como un poco polarizada y tampoco os tenéis que poner locas a leer libros, a hacer cursos y demás, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es adaptar esa información a vuestras expectativas, a vuestros deseos y necesidades. Luego también es importante estar enfocadas en un ideal, ¿vale? Como saber, o sea, pensar qué es lo que yo quiero que suceda en mi experiencia, como saber que hay otras posibilidades que pueden darse y que no están bajo nuestro control, ¿vale? Que tienen más que ver con el azar y con la suerte, ¿no? Pues hay cosas como el profesional que me va a tocar, que me va a acompañar en el parto, si decido ir a parir en un hospital, cómo va a ser mi lactancia. Hay una parte pequeña que sí que puede tener que ver con el azar y la suerte. Otra cosa importante que suelen comentar muchas mujeres es la necesidad de cada vez ser más partícipes de su vida, de tomar decisiones, de yo quiero vivir mi embarazo, mi parto, mi lactancia, decidir yo cómo quiero vivir la experiencia, ¿no? Y no dejarse llevar. No suele valer con el voy a hacer lo que me digan, no le suele valer a muchas mujeres, ¿no? Con lo que me digan, que acabe todo rápido y que sea un mero trámite. De hecho, lo que veo cada vez en más mujeres es que quieren vivir, ser partícipes de su vida, ¿no? Que quieren tener una buena experiencia de parto, de posparto, de lactancia y vivirlo desde la alegría, en vez de desde el miedo, de la soledad, de todos los mitos, de no dejarse llevar, ¿no? No quieren dejarse llevar, quieren poder tomar decisiones, eh, porque cuando se dejan muchas mujeres llevar, ¿no? Es como voy con miedo, no trabajo mi miedo, no, porque no quiero mirarlo, porque me da mucho miedo mirarlo también. Entonces, lo que os he preguntado a lo largo de todo este rato, ¿qué creéis que va a pasar si vas con miedo a la experiencia, ¿no? Pues muchas veces lo que suele suceder es que la experiencia no suele ser positiva, hay mucho arrepentimiento, hay mucho sentirse víctima, ¿no? Sientes que las mujeres, las personas deciden por ti, que tú no formas parte, que te dejas, que quizá además has pensado, quizá no eligieron bien, yo hubiese hecho esto. Por eso es importante trabajar todo eso. Y algo, por eso es importante el trabajar los miedos, identificarlos, ¿no? Y transformarlos en una experiencia mucho más realista, ¿vale? Por eso he creado un servicio nuevo que os voy a explicar si nos vais. Antes de pasar a la experiencia, hay una parte que es de reflexiones finales y de un par de regalitos que os voy a dar. Y las reflexiones finales son importantes para un poco para centrar todo esto, ¿vale? Habéis estado 8 y ahora estáis 2. Espero poder terminar, porque si no, no sé si os voy a poder enviar la grabación, ¿vale? Entonces, este servicio nuevo que os hablo es para trabajar vuestros miedos, las preocupaciones, las necesidades que tenéis. Trabajaremos con ellas, lo que os planteo es trabajarlas con ellas de mano a mano, para que veáis vosotras que podéis decidir acerca de vuestra vida, que no tenéis que dejaros llevar por lo que os digan los demás, que podéis tomar decisiones, que sois vosotras las dueñas, que vosotras sabéis mejor que nadie
lo que es mejor para vosotras. Que no tenéis por qué vivir esta etapa con miedo y de manera vulnerable, dejando que otros decidan por vosotras, ¿vale? Además, lo viviréis también, este acompañamiento que os voy a ofrecer, de manera grupal, porque si surge un grupo de mujeres que queréis que os acompañe a nivel individual, haríamos un grupo de embarazo y de posparto y trabajaríamos herramientas ahí de hipnoparto, ¿vale? Pero ahora os explico todo. Entonces, os quiero decir que sí que podéis tener una buena experiencia tranquila y segura de parto, de posparto y de maternidad, que no tiene por qué ser un horror ni una pesadilla, que no tiene por qué ser a ver lo que me va a pasar, dejarlo todo al azar y a la suerte, que lo podéis preparar, ¿vale? Y que además es que es importante. Y puedes tener una experiencia así si sabes cómo, claro. Con esto quiero contarte que antes lo que os he comentado de ir a la parte de preguntas y respuestas, de las reflexiones finales y del último regalo, ¿no? Que os lo vais a llevar puesto, como os he dicho, me gustaría compartiros este servicio, ¿no? Para que aprendáis a derribar todos estos mitos, todos estos miedos, esta desinformación, esta falta de referentes que tenemos por vivir como vivimos, ¿vale? Y haciéndote partícipe y sabiéndote partícipe de tu vida, ¿vale? Sin miedo. Aprender a hablar de lo que quieres y lo que no con los profesionales de la salud y con tu familia y tus amigos, porque esto es algo que pasa muchísimo, que llega el momento que es como que no sabemos decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos dejamos llevar y tenemos una experiencia sin control, sin ser nosotras las dueñas. Eh, vale, pues hasta luego, Ana. Es un acompañamiento online, ¿vale? En principio desde el embarazo hasta el posparto, en el que yo os voy a acompañar a través de diferentes sesiones que voy a estar a vuestro lado para ayudaros a adaptaros a esta experiencia de la mejor forma posible, ¿vale? Tiene sesiones preparto y sesiones posparto. Se dividen de diferente manera. Hay una parte de sesión, son 6 sesiones o 9, ¿vale? En las primeras sesiones compartimos las emociones, expectativas, miedos, ilusiones, tratamos toda esa información, hacemos una hoja de ruta para las próximas sesiones, adaptándolas a lo que vosotras necesitáis y que pueden ir cambiando estas necesidades a lo largo del tiempo, ¿vale? Que las vamos adaptando. Resolvemos juntas todas las dudas. Además te sentirás apoyada, sostenida y cuidada, ¿vale? Y sin miedo, porque vamos a trabajar todos los miedos, ¿vale? Hay una parte en la que durante el embarazo trabajaremos para, bueno, conocerás las pruebas e intervenciones médicas más comunes, ¿ven? De forma sencilla, no vamos a hacer un máster, para que tú puedas tomar decisiones, saber lo que te están planteando y tomar decisiones. Pensamos en dónde quieres ir a parir, porque es importante, ¿vale? Esto no le dedicamos tiempo, pero dónde vas a parir determina cómo vas a parir. Esto es súper importante saberlo. No es solo cuestión de azar, o sea, no es el azar, es las elecciones que una toma. La mayoría de la experiencia tiene que ver con las decisiones que nosotras tomamos. Conocerás los derechos que tienes y cómo aprender a hacértelos valer. La comunicación asertiva, cómo comunicarte con los profesionales de la salud y con tu familia. Aprenderás a hacerlo sin zascas, como digo yo, ¿no? Aprenderás a hacerlo para sentirte segura y sin sentirte responsable de las emociones de los demás. Y aprovecharás este momento pues para conocerte mejor. Aprovecharás todo tu embarazo, toda esta experiencia de embarazo, de parto y de posparto para conocerte mejor. Trabajaremos herramientas de hipnoparto, que conoceréis lo que es el hipnoparto, que se hace a través de meditaciones, visualizaciones, respiraciones sencillas, ¿vale? Pero todo trabajado para que tú puedas vivir la experiencia que estás ahora desde la calma, la seguridad, en vez de desde el miedo, desde a ver qué pasa, desde la indecisión, desde el dejarte llevar, ¿no? Desde la seguridad, desde la calma y desde que tú eres la que dirige. Luego hay sesiones también en las que hablaremos de la lactancia, hablaremos de información general sobre los primeros días y semanas de los bebés, sobre el comportamiento normal del bebé, sobre la importancia de la postura, la posición, todo esto en el embarazo, ¿vale? Sobre las dificultades más comunes de la lactancia y cómo solucionarlas, y resolveremos las dudas, preocupaciones, inquietudes alrededor de la lactancia. Desterraremos mitos y miedos, aprenderemos dónde están los mitos y qué hay de verdad, qué no. Aprenderemos a cómo se hace esto de desterrar mitos que os he contado todo el rato. ¿Cómo se destierran mitos y miedos? Bueno, pues yo os enseñaré una herramienta para poder hacerlo, ¿vale? Al igual que os enseñaré una herramienta para poder aprenderos a comunicar y empezaréis vuestra lactancia con herramientas de seguridad y confianza. Luego hay otras sesiones que ya son en el posparto,
Pero bueno, las que hay una parte que trabajamos en el embarazo, los miedos al parto, al posparto y a la maternidad, ¿vale? Con las herramientas que os he comentado para enfrentaros a diferentes situaciones inesperadas que se puedan presentar en el embarazo. Aprenderéis de verdad a confiar en vuestro cuerpo y a confiar en lo que os, en vuestro instinto, que lo tenéis, ¿vale? Os daré información sobre el proceso de parto y el dolor, nada de teoría para hacer un máster, todo práctico, ¿vale? Y aprenderéis a tendréis herramientas también para manejarlo, para manejar el dolor, para comunicaros con los profesionales, como os he dicho, ¿vale? Todo lo que vais a tener es práctico. Hay, luego hay unas sesiones que son de posparto, en la que, pues bueno, hay mujeres que lo utilizan para contar la experiencia de parto, porque les pues, necesitan contarla. En general, a todas las mujeres nos gusta contar nuestro parto. Seguro que tenéis alrededor mujeres que os cuentan todo. Generalmente suelen ser de películas de terror, pero no siempre es así. El vuestro no tiene por qué ser así, ¿vale? Y está una buena parte en vuestras manos. Como digo, trabajando ahora durante el embarazo, todos estos mitos, todos estos miedos y con información. ¿Vale? Y luego hay una sesión también en la que se suelen usar tras el parto y los primeros 6 meses de vida del bebé para que me podáis, para poder trabajar, pues bueno, si hay dificultades en la lactancia, poder solventarlas. Trabajaremos la seguridad, la claridad, la calma y la confianza en vosotras mismas para que podáis vivir la maternidad como os dé la gana y sin culpas, sin que os influya lo que diga la vecina, la tía, la prima, ¿no? Esta presión que muchas veces se vive en el entorno es que le tienes en zapatillas, es que está pasando frío, todavía está tomando la teta, ¿por qué le tienes tanto en brazos, ¿no? Aprenderemos a vivir lejos de esas culpas. Y os acompañaré a adaptar vuestra vida a vuestro bebé, a buscar soluciones, detectando necesidades, trazando metas, buscando opciones y recursos para que os adaptéis a vuestra maternidad a la que vosotros queréis vivir. ¿Vale? Entonces, aquí os pongo pues, el número de sesiones que son entre 6, si son de hora y media. ¿Vale? ¿Dónde las tengo? Bueno, son 6 sesiones, 4 sesiones preparto, yo tengo pensado y 2 posparto, pero no tiene por qué ser así. Son 6 sesiones de hora y media o 9 sesiones de 1 hora, ¿vale? Si luego sale grupo de 3 mujeres mínimo, pues ahí hacemos grupo de embarazo y de posparto online. Y ahí trabajamos a nivel grupal, que es súper enriquecedor, ¿vale? Para poder toda esta parte que yo os he comentado de que necesitamos crear espacios artificiales, entre comillas, para poder vivir la experiencia de verdad sin mitos, sin miedos y saber que lo que a mí me pasa le pasa a la otra, que no solo me pasa a mí. ¿Vale? Esto es lo que os he comentado. Bueno, sería un grupo de embarazo y un grupo de posparto que se celebraría de forma quincenal. Y estos son unos precios especiales que os he puesto. ¿Vale? Hasta el 23 de mayo son 300 euros, hasta el 28 390 y hasta el 3 de junio 460. Y luego tiene su precio habitual que son 540. ¿Vale? Así que si esto ya está, como estáis dos, si os apetece, podéis compartir dudas o lo que os apetezca. Yo sabía que me iba a alargar. Las otras 6 mujeres se han ido, entonces voy a abrir si han dejado algo, pero yo creo que no. Poder quedarme, súper interesante. Pilates, me voy corriendo, guarda tu contacto. Vale. Si queréis preguntar dudas o algo, aprovechar porque no hay nada en la cajita de las otras 6 mujeres que han estado, entonces me podéis preguntar si estáis presentes, que no lo sé. ¿Queréis abrir el micro? Ya. Sí, es que este es un miedo, vamos, no te pasa solo a ti, Laia. O sea, el miedo al parto, el miedo a parir, habrá miedo al dolor, miedo a que le pase algo al bebé, ¿no? El que le pase, yo te invitaría aquí a que reflexiones a qué exactamente. Porque miedo a parir, ¿a qué? Y cuando dices miedo a parir, es miedo a que le pase algo al bebé. ¿A qué tienes miedo, no? Que le pase algo al bebé. A morir, que le pase a mí o a mi bebé. No sé si a morir, a que le pase algo, a que esté. Esto es un miedo súper común, que lo hemos hablado al principio, ¿no? Y esto es importante trabajarlo. O sea, hay que reflexionar, hay que, hay que saber exactamente a qué tienes miedo para poder desmontar todo esto. Porque estos miedos son, aunque están muy instaurados a nivel social, están ahí clavados en nuestra cultura, eh,
a que tenga algún problema de salud, sufrimiento fetal. Esto es por las historias que hemos escuchado. A veces pasan cosas, pero muchas veces cuando escuchamos estos relatos de parto hay que conocer toda la historia. Yo sé mm, que esto igual es como es que he escuchado tantas veces a tantos bebés ingresados que le tuvieron que reanimar, todos estos partos de terror, pero un parto se complica cuando hay una mínima intervención. O sea, muchas veces estos bebés, o sea, estos sufrimiento fetal, todo esto que pasa, es porque hay que conocer la historia anterior. No pasa de repente. Esto no es, fui a parir y de repente sufrimiento fetal. No, no, ¿qué ha pasado? O sea, me han tumbado, me han puesto una vía, me he puesto la oxitocina, o sea, la epidural muy pronto, era un parto inducido, o sea, no se complican los partos de 0 a 100, ¿eh? Es porque ha habido cosas de media, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer las intervenciones médicas más comunes, cuándo están indicadas y cuándo no, sin hacer un máster, ¿eh? O sea, no hace falta hacer un máster aquí, pero sí saber cuáles son las intervenciones médicas, qué consecuencias tienen, cuándo están indicadas y cuándo no, y qué puedo hacer yo si me las proponen, ¿no? Si puedo, o sea, sí puedo decir que sí o que no, ¿no? Pero cómo comunicarme, cómo saber qué otras opciones tengo y cómo he llegado a ella, que me digan eso. O sea, esto se puede trabajar. O sea, no es porque si nos quedamos en el miedo a morir, si quedamos en el miedo a que le pase algo a mi bebé, es como os he dicho, lo metemos en un cajón, lo dejamos ahí y ya está. Nos hemos creído que el parto es peligroso, que puede pasar algo peligroso, así por azar, pero no pasa por azar. Sí que es cierto que a veces suceden cosas, pero lo verdad, o sea, a veces suceden cosas, hay partos complejos y que, sin que se toquen, ¿no? Pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que todo vaya bien y que si va mal, no va de 0 a 100. Durante la mitad de todo el proceso han pasado cosas, ha habido intervenciones. Intervenciones son que te tumben en la camilla, que te pongan la vía y no te dejen moverte, que te pongas que no, no voy a satanizar la epidural, ni las intervenciones no son malas, pero hay que saber cuándo están indicadas y cuándo no. Y yo qué quiero también, qué creo que es mejor para mí, que podéis tomar decisiones, porque todo el rato hay el miedo este de, es que a ver si le va a pasar algo a mi bebé por lo que yo decida. Y también puede pasar algo, o sea, así, diciéndolo así, por lo que decida otra persona. O sea, pero es importante estar informadas, es importante conocer las intervenciones médicas, es importante conocer si están indicadas o no, es importante saber cómo comunicarme yo con los profesionales, es importante saber que existen otras opciones y que me las cuenten. Y es importante poder elegir. Y es importante estar segura y tranquila. Y esto todo hay que hacerlo ahora. Ahora, no sé en cuántas semanas estás, pero hay que hacerlo ahora. Llegar al parto sin este trabajo previo es lo que os he dicho. ¿Qué creéis que va a pasar? Hay que trabajarlo ahora. Igual que vamos a pilates, preparto, iPad, yoga en pareja, yoga. Hay que trabajarlo ahora, todos estos miedos. Meterlos en el cajón no sirve. ¿Vale? 32 semanas. Bueno, pues hay que pegarle un poco de acelerón. ¿Vale? Yo te invito a que, bueno, si quieres puedas aprovechar la oportunidad que te doy del programa este y trabajar todo esto, ¿no? De forma tranquila, pero bueno, como dinámica, sin dejarlo para el final. No te recomiendo para nada que lo dejes para el fin, que no lo hagas, porque si no, ¿qué es lo que crees que va a pasar? ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más, aprovechar que estáis solas. Y si no, pues os cuento yo un poco la parte de reflexiones finales para cerrar un poco todo esto. Que yo sé que he hablado de muchas cosas y que es como un poco batiburrillo, a veces la sensación de mucha información, pero es como os he dicho, es como el general, toda la información general, el plano general para la experiencia que vais a tener, ¿no? Al final lo que nos pasa es que vivimos inmersas en la desconexión. Esta forma de vida en la que vivimos en ciudades, ¿no? Que nos lleva a una crianza más solitaria, eh, pues nos hace seguro aterrizar en el posparto, pues con mucha información o con desinformación, pero con un desconocimiento de verdad de lo que nos va a pasar, con un desconocimiento de cómo son los bebés, de cómo es la experiencia de parto, de cómo me voy a sentir. Somos paracaidistas en la maternidad. Y,
Tenemos además una mochila cargada, como os he dicho, de creencias, de mitos, de miedos infundados que nos inundan la mente y que nos impiden vivir la experiencia desde el cuerpo. Observando y escuchando a otras madres es la clave también. Escuchar a otras madres, crear espacios de conexión, rodeándonos con ellas. Y no solo informándote en lo que te nutra, estamos tú y yo, ahora, Laia, eh, en lo que necesitas, ¿vale? Y creas que va a ayudarte a ti. ¿Vale? A ti de forma genuina en tu camino. No necesitas leerte todos los tratados de maternidad, ¿vale? Es una etapa vital distinta a la maternidad que requiere la puesta en práctica de diferentes habilidades y el ajuste de expectativas, ya que la vida no va a ser igual que cuando estabas embarazada. No va a ser lo mismo. Nos cuesta mucho verlo, pero no va a ser igual. Luego hace falta adaptarse a la experiencia de maternidad. Te tienes que acomodar. Hace falta tiempo, ¿vale? Hay que aprender a conocerse a sí misma y a conocer al bebé, a confiar en tu instinto. Y hay una cosa que es la intuición, pero la intuición se libera, digamos, cuando es una guía que va más allá de teorías, de métodos, de libros, de consejos y de opiniones, pero para eso necesita calma. Otra de las cuestiones es que hace falta, los bebés necesitan que sintonicemos con ellos en la misma frecuencia. Una madre que acaba de ser madre conecta con su bebé en su misma frecuencia, tranquila, suave, fina, vulnerable. Eso es lo que hace falta para conectar con el bebé, para que salga, digamos, a la luz, que florezca la intuición. Si eres capaz de alejarte de todo el ruido, de tu alrededor, de lo que te dice tu suegra, tu madre, tu amiga, que te está contando películas de terror, pues vas a poder escuchar esa intuición que tienes tú, escuchar la experiencia de cuidado de tu bebé y aprender a cuidarle, digamos, en definitiva, de una forma más fácil saldrá, sin tantos miedos, sin tantos mitos, sin tantas dudas, sin tantas inseguridades, sin tantas preocupaciones, ¿vale? Al final, en definitiva, lo que tienes que hacer es volver a ti, reconectando con tu cuerpo, con ti misma, con la escucha interna que tú tienes y sintiendo cómo y qué necesitas tanto tú como tu bebé. Sé que esto igual suena como un poco mágico, pero de verdad que lo que hace falta en el posparto es estar como en calma, un periodo de adaptación, de cuidado, de calma. ¿M? Y una cosa importante en toda esta etapa, en el embarazo, el parto, el posparto, es que no necesitas dar explicaciones ni clases magistrales a nadie, ni justificaciones de por qué haces lo que haces y por qué por qué no haces otras cosas, ¿no? Lo haces así porque es lo que quieres y lo que puedes, porque te funciona y te va bien, ¿vale? Y una cosa importante ya al final es que estáis en plena transformación, porque esto lo voy a grabar y hace falta nuevamente tiempo, calma y sostén. Entonces, como estamos tú y yo, no sé, yo tenía preparado una meditación guiada para que os pudiera servir. La voy a dejar grabada porque por si la queréis escuchar, lo voy a dejar el vídeo, os lo voy a mandar al email, lo recibiréis mañana, toda la grabación de estas 2 horas al final, que sabía que iba a pasarme. Es una meditación que se llama Acto de Fe. Si quieres la puedes hacer ahora que estás tú. Yo os la voy a describir, ¿vale? Os la voy a leer porque es larguita. No sé si habéis hecho alguna vez una meditación guiada, simplemente lo que tenéis que hacer es dejaros llevar por lo que yo os digo. Las meditaciones son algo que forman parte fundamental del acompañamiento que yo hago al embarazo, al parto y al posparto y, y son muy útiles. Practicarlas en el embarazo son muy útiles para luego utilizar en toda la etapa de maternidad, sobre todo, y en el parto y en el posparto. ¿Vale? Entonces, siéntate o tú mantén cómodamente con los ojos abiertos. Dirige tu mirada hacia arriba, como si quisieses mirar tu entrecejo o tu propia frente. Solo se mueve tu mirada, tus ojos, tu cuello se relajan. Mantén la mirada hacia arriba y date cuenta de cómo tus ojos están más cansados. Imagina que se proyecta una luz blanca en tus ojos que te hace parpadear y cada vez que lo haces entras en una relajación más y más profunda. Y a tu ritmo, con la siguiente inhalación, mira aún más arriba y cuando exhales de nuevo, relaja, relaja, relaja. Cerrando tus ojos, dejando caer tus párpados y sintiendo como una ola de relajación
recorre todo tu cuerpo. Esta ola es una luz cálida y amorosa, un manto que os envuelve a ti y a tu bebé. Una luz que representa el vínculo sagrado entre tú y tu bebé. Y desde ese manto de luz cálida y amorosa, quieres acompañarle desde el amor más puro. Siente la conexión profunda con el alma que crece en tu vientre. Un alma con la que has hecho un pacto no hablado. Vuestras almas eligen acompañarse en este viaje llamado vida. Siente el poder de la confianza mutua, de ser canal de vida. Ahora eres guía, eres protectora, eres fuente de vida y serás portal de vida. El embarazo es un acto de fe. Deja que esta verdad resuene en tu ser. Acalla el ruido externo y sumérgete en la escucha interna. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Eres perfecta, eres suficiente, eres la mejor madre para tu bebé. Abre tu corazón a los mensajes que te llegan desde ti misma en este proceso de transformación. Confía en tu sabiduría. Eres sabiduría que emana de tu interior. Ahora, trasládate a una pradera. Siéntate o túmbate en la hierba. Imagínate la temperatura, que es perfecta. A tu izquierda hay un río y junto al río hay dos cestas. Una de ellas resplandece con los rayos del sol. Sientes mucha curiosidad por saber qué hay dentro. Por eso te levantas y al intentar levantarte hay algo que te frena. Llevas una mochila muy pesada a la espalda, una mochila que te limita, que afloja tu ritmo, que no te permite vivir el proceso como tú deseas. Con mucho esfuerzo te levantas, lo consigues y paso a paso llegas hasta las cestas que hay junto al río. Y al llegar te quitas esa mochila pesada que llevas a la espalda. La abres con curiosidad. ¿Qué hay dentro que pesa tanto? La mochila está llena de piedras. Cada una simboliza una creencia limitante. La desconfianza, la desconexión, el miedo. Poco a poco coge cada una de las piedras de tu mochila y coge también la cesta vacía que no resplandece, colocándolas poco a poco, sintiéndote con más confianza según lo vas haciendo. Más confianza en ti y en tu bebé. Todas las piedras están ahora en la cesta y decides dejarla así. Empujas la cesta al río y observas cómo se aleja, cada vez más pequeña, en la distancia, en el río, hasta que desaparece. Te sientes liberada, te sientes bien. Ahora miras dentro de la cesta que resplandece, que está llena de piedras preciosas que brillan, que simbolizan todo aquello que te hace brillar y vibrar en el amor, la confianza y la gratitud. Colocas una a una esas piedras preciosas en tu mochila. Coloca todo aquello que quieras que te acompañe en tu camino, en vuestro camino de acompañar a tu bebé, en su camino, en su nacer y en su ser. Quizás amor, gratitud, respeto, sea lo que sea, colócalo en tu mochila. Ahora tu mochila está llena de aquello que te impulsa, de aquello que os hace vibrar en el amor. Te colocas esa mochila a la espalda y te sientes ligera, con seguridad y confianza en tu capacidad de acompañar a tu bebé, porque eres perfecta tal y como eres. Eres suficiente. Eres la mejor madre para tu bebé. Y para terminar, repite mentalmente o en voz alta o en susurros, soy la mejor madre para mi bebé. Repite mentalmente o en voz alta
Soy la mejor madre para mi bebé. Repite nuevamente en susurros o en voz alta o en tu mente, soy la mejor madre para mi bebé. Y ahora, poco a poco, lleva la atención a tu respiración. Inhala lenta y profundamente y exhala soltando y dejando ir. Lleva un poco de movimiento a tu cuerpo, un balanceo, un estiramiento y poco a poco y a tu ritmo, abre los ojos y devuelve la atención a tu respiración. Pues muchas gracias, Laia. ¿Te has quedado tú sola hoy? Yo quería agradecer a las otras mujeres. He visto que había 8 mujeres. Eh, toda la grabación os la enviaré, ¿vale? Os llegará, espero, si no hay errores. Alguna vez me ha pasado y no se ha enviado, pero espero que no. Os llegará al correo, os llegará entre hoy y mañana, si todo va bien, para que la podáis ver, ¿vale? Os llegará también la promoción del servicio del que os he hablado, que hasta mañana estará a 300 euros y luego va a ir aumentando de precio hasta llegar a su precio habitual, que son 540. Si hay un grupo de mujeres de 3 mujeres, podríamos hacer, que espero que sí, eh, un, un grupo online de embarazo y un grupo online de posparto para sentiros acompañadas, ¿vale? Durante todo el proceso a nivel grupal con otras madres, como he dicho, en un entorno aunque sea artificial, que no lo es, pero bueno, sí creado, forzado, para poderos acompañar. Y nada, pues muchas gracias a todas por haber estado. Una pena que no hayáis estado hasta el final. Os mando un beso a todas y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Hasta